Entonces es un protocolo mucho menor. Deberían cumplir. Sí, debería ser así. Aquí Cristian me mostró una serie de tweets sobre el tema en cuanto a declaraciones de protagonistas y como siempre pasa, se tiran la pelota entre sí. Uno dice que supuestamente el club 1 de marzo, que era el local, no cumplió con estos requisitos y la gente de 1 de marzo dice que ellos tenían todo, que la veedora fue la que no se identificó. Así que veremos qué pasa, porque, como bien lo dice Julio, se hará un informe y a partir de esto se sabrá qué sanción habrá. Seguramente habrá una sanción. Si vamos a lo que dice el famoso reglamento, que dice Nico, hay que leer, son 2 líneas, y tiene razón, el club local es el responsable. Totalmente. Si no se juega, el club local es el que debe perder los puntos. Por lo menos, si pasó eso, o sea, si se habla de un grave incumplimiento en el protocolo sanitario, es el club local el que debe hacerse cargo de esta situación. Pero, por supuesto, 1 de marzo también tendrá derecho a defenderse y a partir de allí se tomará la decisión de si se reprograma este partido o directamente se le otorgan los puntos a Valois y Rivarol, el equipo visitante. No, a mí me parece un argumento a priori muy endeble, muy light. Aquello de decir que la veedora no se identificó, no sé, me suena realmente a una excusa muy barata y coste que no quiero tampoco entrar a opinar con mucha propiedad porque no conocemos a profundidad lo que pasa en esa categoría del fútbol paraguayo, pero de buenas a primeras decir que no se identificó la veedora me parece muy delirante. A mí al menos me parece eso. Bueno, aguardaremos qué pasa con respecto Federico, a este caso. Sí, señor. Tengo unas cuantas estadísticas que compartir. Guaraní no gana hace 2 partidos, viene de caer 2-1 contra Olimpia y de empatar a 1 con el 12 de octubre. En su campaña, Guaraní suma 6 derrotas, 3 empates y 4 victorias. En tanto, Soldamérica viene de caer 3-0 en su reducto ante el 12 de octubre de Itagua. El equipo que dirige Ever U. Almeida lleva 8 derrotas, 3 empates y solo 2 triunfos. Y está en el penúltimo lugar en la tabla de promedios con un promedio de 1,122%, puntos en 90 partidos. Y la estadística también en tarjetas amarillas para Guaraní. Recibió 48 tarjetas el Indio en lo que va del torneo. Es el equipo que más amonestados tiene, seguido del Sportivo Luqueño que tiene 38. 20 goles recibieron Guaraní y Sol de América en las 13 fechas anteriores jugadas para marcar más o menos las estadísticas en la previa de este partido. Gracias, Iván, con toda la información allí desde Dos Bocas. A ver, para aclarar el panorama al oyente, 101 puntos Sol de América, 97 tiene River Plate. Es decir, le saca 4 de ventaja Sol de América a River. Si hoy Sol de América pierde su partido, por poner un ejemplo, y mañana gana River, se va a reducir a 1 punto la diferencia. Y en la siguiente fecha ya Sol podrá alcanzarlo, podrá superarlo inclusive, River podrá superarlo inclusive a Sol de América y en ese caso Sol de América va a quedar como último en la tabla de promedios. En este momento 4 puntos es la diferencia que tiene Sol de América por encima de River Plate en la lucha de ambos equipos por la permanencia en la primera división, Julio. Bueno, está bastante reñida la cuestión, Federico, pero en ninguno de los casos River Plate va a salir de la zona roja de descenso, al menos en esta fecha. Más allá de que se dé la dualidad en cuanto a la combinación o los resultados, la derrota de Sol de América hoy frente a Guaraní, la victoria de mañana del Quelito frente a Libertad, igual va a quedar 1 punto de diferencia a favor de Sol de América, que le había ganado en el cruce directo en aquel partido clave realmente en los jardines del Quelito por 2-0. Es por eso que hoy por hoy tiene esa ventaja el equipo azul, que de todas formas, si es que no levanta cabeza y si es que sigue metido así en esta irregularidad, inestabilidad en cuanto a la cosecha de puntos, en cuanto a los resultados, realmente puede llegar a complicarse la vida en cuanto a su situación en el promedio. Federico. Sí. Tengo una información que visualizamos al llegar aquí en la cercanía del estadio del Club Guaraní. Se realizó una manifestación. Los hinchas de la raza reclamaron varias cosas y dijeron de todo a los directivos de este club, con cánticos totalmente de desconcierto, de reclamo por lo que es la campaña del Club Guaraní. Eso ocurrió
¿Hace cuánto tiempo, Iván? Y pasó recientemente. Hasta ahora siguen apostados los hinchas del Club Guaraní en las cercanías del estadio. ¿Hacia qué sector están? ¿Detrás de qué gradería o preferencia del club? ¿Hacia dónde están en este momento esos hinchas? Estaban apostados hacia la preferencia. Detrás del en las quincho, afueras, entonces. En la avenida 1811. Ahí está, perfecto. Exactamente. ¿Entre cuántos hinchas? ¿Tiene alguna información más sobre el tema? Aproximadamente eran unos 25 hinchas nada más que se acercaron ahí en el portón del club, que está ubicado justamente en la avenida 1811, y empezaron con los cánticos, pero una cantidad más o menos poca, diríamos, pero hay un descontento y se reclama. Bueno, creí que eran una cantidad mayor. De todas formas, hay un grupo que evidentemente no está de acuerdo con la gestión de Juan Alberto Acosta y de los actuales directivos. De hecho, sí, aquí en Unión FC los micrófonos fueron habilitados durante la semana. Se manifestaron, los hinchas enviaron los audios de WhatsApp diciendo que no estaban al tanto, o sea, sí, no estaban al tanto de muchas cuestiones que pasan en el club y no estaban conformes con el trabajo de Juan Alberto Acosta y de la actual directiva, Julio. Sí, pero en medio de ese contexto hace poco se realizó la asamblea de elección de autoridades. Se renovaron entre comillas, ¿verdad? Porque prácticamente es la misma rosca, entre comillas, la que continúa al frente de la institución aurinegra. Volvió a ser electo como presidente Juan Alberto Acosta, y lamentablemente ya es muy poco lo que se puede hacer con manifestaciones de esa naturaleza. Además hay que ver si es que son socios del club, si están al día, si son de la barra brava. Evidentemente es porque hay una división, porque generalmente la comisión directiva trabaja de cerca con la barra organizada. Y fijándonos, Federico, en la transmisión, en la postal que tenemos del estadio Rogelio Silvino Olivieres, no vemos ninguna bandera justamente de la raza, por ejemplo. Algo que llama también la atención. Y hay que decir que en el partido anterior, en el clásico más añejo en cancha de Olimpia, tuvieron ellos la posibilidad de meter sus banderas y colocarlas de cabeza, como una señal justamente de protesta contra la dirigencia aurinegra. Coste que en los partidos de visitante no se estila que la hinchada rival, en este caso, meta sus implementos de aliento. Sí, pero al final fueron sacadas esas banderas por el veedor de la APF en el partido Olimpia Guaraní. Claro, pero pasó algo ahí. Alguien habilitó, alguien autorizó para que se meta. Claro, alguien habilitó y por supuesto después vino la orden superior de APF para sacarlas. Pero inclusive Guaraní River, un lunes a la noche, hicimos aquí con Víctor Sostoa. El lunes al mediodía, cuando estaba en la mesa de Unión FC, vi una foto. Ajá. Estaban todas las banderas al revés, en dos bocas. Sí. Ya todo preparado. Y en horas de la noche, cuando observamos las primeras imágenes de la TV, ya no había ninguna bandera. Es decir, las banderas fueron ubicadas a la mañana y fueron sacadas en el transcurso del día. O sea que algo pasó por el camino. Algo pasó. No sé si fue una cuestión de la directiva de Guaraní o una cuestión de la APF. Lo cierto es que después, la barra de Guaraní, que por lo visto tiene una buena relación con la de Olimpia, logró meter las banderas de Guaraní en la gradería de Olimpia. Y al final, por orden del veedor, fueron sacadas esas banderas. Claro, y ahí entramos de vuelta a otro tema mucho más complejo y profundo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tiene grado de participación en la organización de un evento la barra del Olimpia, por ejemplo? ¿Cómo hicieron para que finalmente la gente encargada de Para Uno autorice para que los hinchas de Guaraní puedan meter esas banderas a Gradería Sur, por ejemplo, para ese partido frente a Olimpia? En fin, cuestiones que quedan evidentemente para el debate y Julio, para el análisis correspondiente. Sí. Julio, y quería añadir que hay hinchas, inclusive, que ingresan a los estadios, en los partidos. Hinchas que ingresan. Exactamente. Pero seguramente yo son pude los visualizar famosos invitados, una vez eso. Iván. Son los famosos invitados, Claro. porque creo que hasta 50 o 70 pueden ingresar por cada club. No recuerdo la cifra exacta. Creo que son 50. Y allí en esa lista se incluyen directivos e invitados en general. O sea, sos amigo de alguien y podés entrar a la cancha cumpliendo el protocolo. Se envía tu nombre, tu número de cédula, vas a la hora establecida, al lugar establecido
e ingresás a la cancha. Esto pasó en Guaraní, seguramente también en otros escenarios, Iván. Es así, inclusive en la olla azulgrana tuve la oportunidad de ver una fotografía justamente en la actividad de la colocación de las banderas, donde es cuando ingresan los hinchas. No sé si se cumple con el protocolo cuando eso ocurre. Gracias, Iván, con toda la información. Ya están los jugadores en el terreno de juego. Guaraní con camiseta tradicional, Sol de América con camiseta blanca. Se hace el sorteo entre Gaspar Servio, capitán de Guaraní, Edgar Ferreira, capitán de Sol de América. ¿Qué tenemos, Cristian, antes del comienzo del partido? Buenas tardes, Marco Lestado les saluda. Estamos cansados, hartos, podridos del dictador de Totti. Por favor, Totti, andate, hacele un bien al club. Por favor, raja el club, voy toda tu familia. Bueno, este fue un hincha que había enviado un audio de WhatsApp a Unión FC en la emisión del martes, si no me equivoco, de la semana. Están los equipos ya en el terreno de juego. Esto va a comenzar. Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido. Comenta Julio Caballero en una presentación de Unión Fútbol Club. Bueno, ya desglosábamos un poquito lo que tiene que ver con Guaraní. Finalmente vamos a ver con qué sistema táctico se para el conjunto de Gustavo Costas y cómo se va desarrollando eso en el transcurso del partido. Por el lado de Sol de América, 4 en el fondo: Noguera, Villalba, Portillo, Jiménez. Seguramente van a jugar como carrilero, como extremo por derecha, Iván Casal, por izquierda Luis Ortiz, un volante de muy buenas condiciones, con 3 volantes internos: Ferreira, Edgar, el capitán, Úbeda, Valdés, respectivamente. Valdés el que más se va a soltar, y adelante Nildo Viera con un 4-5-1. Uno se imagina a priori el sistema táctico de Ever Hugo Almeida, que seguramente va a esperar un poquito, va a estudiarlo al adversario, va a dejar que tenga la pelota y después va a intentar hacer el juego que nos tiene acostumbrado Ever Hugo Almeida, el juego directo, el juego vertical. Así que de esa manera uno se imagina que puede presentarse ese partido. Evidentemente hay que esperar a que se mueva la pelota para ver cómo se ubican los equipos tácticamente y cómo se va desarrollando este muy buen partido que sirve como prosecución de la fecha 14 del campeonato de apertura. 17:44 en este momento. Se aguarda que lleguemos a la hora. Carlos Paul Benítez ajusta los cronómetros. Va a comenzar el partido. Mira a los costados el árbitro. Señal de la cruz de parte del árbitro. Autoriza, tocó la pelota. Keco Villalba movió Guaraní. Ya se juega Guaraní, Sol de América. Fecha 14 de la apertura. Señores, abran los oídos, que el fútbol ya llegó. Comienza el primer tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Juan Franco y el primer ataque para Guaraní. La pelota larga sobre la zona derecha. Va por línea final. Será saque de portería. Va a sacar Pablo Gavilán para Sol de América. Matiris te protege los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, probando el asadito, prenderos, espírales, stick Matiris. El que sabe Matiris, efecto superior contra insectos. Es la segunda vez en la temporada que Carlos Paul Benítez dirige un partido de Guaraní. En la primera ocasión, fecha 7, empataron 1-1 Guaraní y Libertad. Y es la cuarta vez que pita un partido de Sol de América. En la fecha 4, victoria 5-0 ante 12 de octubre. Fecha 7, empate 0-0 contra Luqueño. Fecha 10, derrota 1-0 contra Cerro Porteño. La pelota la va teniendo Benítez. Benítez en la salida para Guaraní. Juega Benítez para Ferfer. Ferfer pasó más atrás para Benítez. Benítez jugó al medio para Morel Valdés Chamorro. Más atrás para Roberto Fernández. Sale Fernández con el balón bien abierto. Recibió con Franco. Franco para el legendario en su terreno. Franco pasa atrás para Roberto Fernández. Fernández con el balón. Fernández pasa más atrás para Sergio. Primer minuto de partido en la Toldería. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llámanos al 219-020 nuevo. Ingresa a www.reader.net.py. Benítez con el balón jugó para Fernández. Fernández pasó más atrás para Morel. Morel con el balón a la derecha. Lo tiene el colombiano Tehué. Va Morel, adelantó. Morel jugó para Benítez. Benítez con la pelota. Este es Ángel. Ángel más atrás para Roberto Fernández. Fernández para Miguel Benítez. Retrocede Miguel, pero no llega y será lateral ahora sobre la derecha en su terreno para Sol de América. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos al WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Jorge Morel con el balón, jugó Morel más atrás para el portero Servio. Servio lo va a sacar a la derecha, lo tiene a Tehué. Tehué recibió para el legendario. Va Tehué con la pelota. Tehué adelantó, jugó ahora para Valdés Chamorro. Más atrás para Ángel Benítez. Benítez con la pelota recibió solitariamente Josué Colmán. Colmán iba
Guaraní que domina hasta aquí la pelota. Colman con la pelota en campo rival. Va Colman, adelanta, pelota larga, buscando la Keco Villalba. Saca el jugador de Sol de América. Levantó Pablo Gavilán con pierna zurda. Pelota hacia la derecha. Corre Casal, no llega. El balón por un costado de vuelta lateral para el legendario en su campo. QS Lasca. QS es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. QS tomo levante, sentite bien después. QS Lasca. Va a salir con el balón Tehué. Tehué con la pelota para Guaraní. Sin izquierda pasó para Jorge Morel. Morel que recibe. Morel que avanza. La tiene Morel. Morel para el legendario. Pasa a campo rival. Se junta con Josué. Josué para Keco Villalba. De vuelta para Josué. Josué más atrás para Morel. Morel con la pelota para Guaraní. Levanta Morel. Cambio de frente. Jugó para Franco. Franco por la derecha. Al marcarlo. Cabezazo defensivo de Joel Jiménez. La pelota va por un costado. Será lateral. Sobre la derecha ya lo cumple Franco. Lateral para Guaraní. En la República de Luque, los precios más bajos se encuentran en Comercial Virgen del Rosario. Precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Javier Guarín, 14 de mayo, y se lo cobra con teléfono 64 50 47. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Ataca el indio con Morel. La pelota pega en su marcador. Insiste Guaraní. Va con el balón Valdés Chamorro. Pasó para Fernández. Fernández para Tehué. Tehué por la derecha. Más atrás de vuelta para Roberto Fernández. Fernández a la izquierda para Jorge Morel. Morel con la pelota. Morel para Josué. Josué más atrás. Ahora para Morel. Morel pasa a la raya central. Va Morel con la pelota. Morel a la izquierda habilitado Valdés Chamorro. Y ataca Guaraní. Con el balón ahora Keco Villalba. Villalba juega para el medio. Marca. Saca Ferreira. Ferreira para Sol de América. Ferreira el capitán. Pasó a la derecha. Buscó la salida rápida con Casal. La pelota por un costado será lateral para Guaraní. Toca y toca el legendario en el comienzo del partido, Julio. Bueno, me parece un poco extraño allí la presencia de Jorge Morel como stopper por izquierda. Prácticamente una línea de 3. Con Tehué como stopper por derecha. Roberto Fernández siendo el líbero. Y como stopper por izquierda aparece Jorge Morel, soltando como carrileros prácticamente a Juan Franco por derecha y a Miguel Benítez por izquierda, dejando solo en la contención a Ángel Benítez. Va en ataque el indio con Miguel Benítez sobre el costado izquierdo, va al centro, remate, ¡gol! Ferfer, ¡gol! De Guaraní, 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 el goleador que va camino a los 100 goles con la camiseta del indio. Ferfer dentro del área. Allí es letal el goleador aurinegro. Pelota sobre el costado izquierdo. Corrió, ganó ese sector Miguel Benítez. Levantó la cabeza y la pelota. Ferfer anticipó a su marcador. Gavilán nada pudo hacer. El indio se pone en ventaja en el amanecer del juego. El indio quiere cerrar de la mejor manera posible la apertura. Y aquí está este señor goleador para el primero. Ferfer adelanta a Guaraní. Guaraní 1, Sol de América 0. Bueno, gol de vestuario que le llaman el que trae Guaraní en este partido y que rápidamente le da la tranquilidad necesaria y la templanza para manejar después el trámite del partido. Una muy buena acción colectiva gestada por el sector izquierdo de la parcela aurinegra. La participación del stopper por izquierda, sí, nos sorprendía también la ubicación un poquito de Jorge Morel como stopper por el sector izquierdo, con una línea de 3 prácticamente en la defensa, soltando al lateral izquierdo habitual como una especie de carrilero extremo por el sector zurdo, Miguel Benítez, que justamente gana el fondo, el centro y de cachetada aparece la fiera, el goleador, sí, el que pisa el área y tiene una gran definición, Fernando Fernández, un cachetazo para Sol de América en el amanecer del partido. El aborigen ya gana 1-0. El primero del indio. A los 4 minutos de esta primera etapa. Gol número 173 en el torneo Apertura, tanto número 18 de Guaraní, 21 que recibe Sol de América. Y fue la sexta anotación de Fernando Fabián Fernández en el torneo. Llegó el primero de Guaraní, las reacciones en el Rogelio Silvino Olivieres, Iván. Tremendo golazo, zapatazo del goleador número 9 aborigen. Fernando El Queso Fernández se levantó, Gustavo Cotas se abrazó con todos en la banca, lo vivió con mucha emoción ese tanto, y por el otro lado Emerco Almeida, bastante preocupado, cabizbajo y en silencio, pensando en cómo va a cambiar Sol de América la historia.
Sale con la pelota Morel. Morel jugando para Benítez. Morel de vuelta a la izquierda para Roberto Fernández. Va Fernández para el legendario. Fernández sobre 7 minutos. Pase para Morel. Gana el legendario 1-0. No hay asado sin choriquesa Chorti, embutido Chorti, qué bueno que están. Llegó el nuevo queso de trébol, queso cremoso para untar. Queso con 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Joel Jiménez para Ferreira. Ferreira para Sudamérica. Va Ferreira con la pelota. Ferreira retrasó. Ferreira jugó más atrás para Vilceres Portillo. Portillo viene hacia la punta para Gustavo Noguera. Noguera en su terreno. Va Noguera. Avanza Noguera. Noguera pasó para Casal. Casal intenta eludir a su marcador. Puso el cuerpo Miguel Benítez. Protege de vuelta Casal. Casal pasó más atrás para Portillo. Portillo levanta con pierna derecha. Largo el envío de Vilceres Portillo. Cubre correctamente a Roberto Fernández. Se la dio a Gaspar Servio. Sale el arquero y capitán aurinegro. Pasó para Morel. Morel para Fernández. Fernández sobre costado izquierdo. Fernández hace rebotar el balón en Casal lateral. Sobre la izquierda en su campo para el Indio. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente, lavavajillas Citrón. Hay gol paraguayo, Genaro. Sí, señor, gol paraguayo del fútbol argentino. Oscar Romero anotó el gol del triunfo para San Lorenzo de Almagro, que venció a Godoy Cruz de Mendoza por 1-0, Federico. ¿Cómo está después la tabla, Genaro? A ver si nos puede comentar cómo está la tabla en el fútbol argentino, porque esta ya es la penúltima fecha de la fase regular. Aquí tengo Federico, ¿eh? Sí, señor, a ver. Bueno, en el grupo A, Colón tiene 24, San Lorenzo segundo con 21 puntos, Estudiantes de La Plata con 19 y Racing con 19. Clasifican 4, Federico, a la siguiente instancia. Está en zona de clasificación entonces San Lorenzo, que va a jugar Lorenzo, el jueves. Estudiante y Racing. Ahí está, son los River 4. está también en el mismo grupo del quinto lugar con 18. River afuera en este momento, ¿eh? En este mismo momento está afuera el equipo millonario. Y en el grupo B está primero Vélez con 28. Boca tiene 22. Hoy ganó Boca por 1-0. Y Talleres está con 20 puntos. Unión de Santa Fe 18. Independiente de Avellaneda tiene 17 en los principales lugares. Pero Independiente ya en el quinto lugar. Claro, queda una fecha para la culminación de esta fase regular. San Lorenzo en zona de clasificación, no así en la Sudamericana. Iba a comentar eso Julio, porque el jueves va a jugar un partido clave buscando seguir en la Copa. Va a recibir al 12 de octubre. Sí. Si no gana ese partido queda ya con muy pocas posibilidades, teniendo en cuenta que clasifica un solo equipo a la fase de octavos de final. Bueno, situaciones parecidas la que pasa en este caso con San Lorenzo y con River. Iba a remarcar lo de San Lorenzo, que perdió contra el Huachipato de local, sí, y después perdió contra Rosario. Es decir, está obligado a ganar la 12 de octubre. Está obligado a ganar el equipo de los Mellis Romero el próximo jueves 20:30. El partido entre San Lorenzo de Almagro y 12 de octubre. Misma hora para Peñarol River Plate. Los partidos del jueves por Copa Sudamericana. Va saliendo con el balón Guaraní. La tiene Jorge Morel. Morel pasó para Roberto Fernández. Fernández más Alberio para Ángel Benítez. Ahora toca y toca Guaraní. Pase atrás para Servio. Servio a la izquierda para Roberto Fernández. Marcamos el tiempo de juego en la toldería. Unión Fútbol Club dio el tiempo de juego 10 minutos de esta primera etapa. El marcador indica Federico Villalba. 1 Guaraní, 0 Sol de América. Ferfer, el único gol del partido. Vivimos sentimos Apertura 2021 por la R800. Buscando sumar puntos usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumulas puntos o conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene, ¿no sos cliente? Vení. Úbeda sacó la pelota para Sol de América, recuperó de vuelta Keco Villalba, jugó para Ferfer, Ferfer ahora más atrás para Ángel Benítez. Benítez con el balón, Benítez para Tehué. Tehué sobre la derecha y espera, bien abierto Juan Franco. Va Tehué. Se la llevó Tehué, jugó para Valdés Chamorro, marca, sacó el jugador de Sol de América, rechazó Luis Ortiz. Corre Ortiz antes el colombiano Tehué. Tehué más atrás para Servio, pelota complicadita, Servio entre dos de Sol de América, logró salir elegantemente, la pelota va por un costado, será lateral defensivo para Guaraní. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tehué con la pelota, Tehué más atrás para Servio, Servio dentro de su área, sale, juega para Roberto Fernández. Fernández va a salir para el legendario. Este es el segundo ciclo de Gustavo Costas como DT de Guaraní y dentro de este segundo ciclo va por los 100 partidos. Este es su partido 97 como técnico de Guaraní. En los anteriores 77 por el torneo local y 18 por Copa Libertadores. Obtuvo 46 victorias, 22 empates y 27 derrotas.
Hasta aquí sacó 160 puntos de 285 posibles, efectividad del 56,1%. Ataca Sol de América, falta contra Casal caído. El jugador de Sol será tiro libre para el equipo danzarín en mitad de terreno. Matiri te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prende los espirales de Matiri, el que sabe Matiri es efecto superior contra insectos. Joel Jiménez pasó para Ferreira para Sol de América, Ferreira para Úbeda, más atrás de vuelta para Ferreira, el capitán cambia de frente, juega por la derecha para que suba por allí Gustavo Noguera, va Noguera y más adelantado Casal, Noguera con la pelota, Noguera levantó, Viera está en el área, pelota con peligro, cabezazo, Servio, de un manotazo la sacó, sigue el peligro, rebata al arco, la pelota aún está en juego, se salvó Guaraní, parecía que iba afuera, metió la mano derecha por las dudas, Servio, primer ataque de peligro de Sol de América en el partido, Julio. Buena pelota metida, filtrada por Gustavo Noguera, pero a mí me parece que hay una infracción, sí, un leve empujón allí de Nildo Viera sobre Tehué, Valdés, el futbolista colombiano, Valdés, el mudo Valdés, que lo empuja, lo empuja claramente, es infracción después, a duras penas termina sacando esa pelota que se metía Gaspar Servio, el rechazo de la defensa también allí, a medias, de manera forzosa, pero previamente ya había infracción del mudo Valdés, el árbitro dejó pasar por alto. 13 minutos de partido, sigue la victoria del legendario 1-0. Ataca Sol de América de vuelta con Nildo Viera. Viera lanza el centro, pega en su marcador. ¿Será córner o no? Es lateral sobre la derecha para Sol. Sí, señor. Queda un poco tocado en esa jugada el futbolista número 16, Luis Ortiz. Luis Ortiz, el que intentó cerrar en el segundo palo. Ataca Sol de América con Viera. Viera con la pelota, cubre Ferreira, levanta Casal, pelota larga. Corre Luis Ortiz por el otro costado. Ortiz muy marcado. La pelota ya transpuso los límites reglamentarios. Será saque de portería. Saque de arco para Guaraní. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llámanos al 219-0209. Ingresa a www.reader.net.py. En lo que va del torneo local, esta es la séptima presentación de Guaraní en el Rogelio Silvino Olivieres. 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Es la racha del legendario jugando como local. Allí perdió contra Olimpia 3-0, contra Luqueño 1-0 y contra Guaireña 3-0. Fueron las 3 derrotas de Guaraní. Y en su última presentación en ese escenario le ganó por la fecha 11 2-0 a River Plate. Ataca Guaraní que va por el segundo, rebata al arco Gavilán. Gavilán se queda con la pelota. Josué Colmán eludió a su marcador. Muy abierta la defensa de Sol de América, se la quiso colocar, quedó mano a mano con Chiqui Gavilán. Atento el portero de Sol de América, Julio. Bueno, el eterno dilema de Josué Colmán, esta controversia permanente en su personalidad de arrancar bien, de apilar rivales, de tener una buena gambeta, de tener buena velocidad, de imprimir velocidad en el pique corto, en el pique largo, pero aquí definitivamente le faltó de vuelta lo mismo de siempre. Definición, culminar bien. Dejó a 3 en el camino. Ya le salió a achicar el ángulo de remate Pablo Gavilán. Allí casi saliendo incluso de su área grande. Quiso pasarle por encima. Tenía realmente todo el panorama favorable para incluso eludirlo. Se equivocó Josué. Ataca de vuelta Guaraní. Va el remate al arco. La pelota por encima del travesaño. Mientras Julio comentaba, Valdés Chamorro sacó el disparo. La pelota por encima del travesaño. Sigue atacando Guaraní, Julio. Bueno, no contiene Sol de América. No funciona el sistema de contención, está ido el equipo danzarín, está groggy después del gol anotado, en este caso por Fernando Fernández, por la Fiera. No logra consolidarse, no hace pie el equipo danzarín dentro del partido. Marcamos el tiempo de juego en el Rogelio Silvino Olivieres. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 15 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 1 Guaraní, 0 Sol de América. Ferfer, el único tanto del partido. Vivimos en Tivos Apertura 2021 por la R800. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos a la WhatsApp 870-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Será saque de portería, va a sacar el portero Gavilán para Sol de América, sí señor. Y Gustavo Costa se le reclamó a José Colmán: ¿qué hiciste? Se tomó la cabeza porque ya iba a ser el 2-0 en esa jugada. ¿Quiénes son los suplentes de Guaraní, Iván Latorre? Vamos a repasar rápidamente la banca de Guaraní. Davis Vázquez es el portero de refresco. Nicolás Maná, Guillermo Benítez, Antonio Marín, Rodrigo Quintero, Víctor Villasanti y Néstor Esteche. Son las variantes del elenco
de Gustavo Costas, mientras observamos una falta aquí en la mitad de campo de juego, Federico. Sí, una falta de Valdés Chaborro contra Úbeda, choque de Argentinos en esa jugada, quedó sentido Úbeda, pidieron tarjeta amarilla, el árbitro no la concedió, será tiro libre para Sol de América. Jugos de Lasca, Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% el gol en sangre. Cuba, tómalo antes, sentirte bien después. Jugos de Lasca. Tiro libre para Sol de América, Iván Villalba va a levantar esa pelota con pierna derecha dentro del área o en las cercanías de la misma. Varios jugadores de Sol, pelota cruzada de Villalba, salta Mudo, Valdés saca el balón Tegüe para Guaraní, pelota larga del colombiano, corre por esas horas Keco Villalba, a ver si alcanzó Keco Villalba, se la lleva Villalba, recibió la falta y será tiro libre en las cercanías del área para el equipo legendario, a toda velocidad, encendido, comenzó Keco el partido, Julio. Bueno, está metido el tridente aurinegro que está plantado por detrás de la línea de Ferfer. Hablamos de Josué Colmán, que está jugando bien, más allá de la mala resolución en la última jugada en la cual había dejado a varios en el camino. Viene el Keco Villalba también y la misma cosa, tampoco está desentonando Valdés Chamorro, que en una ocasión anterior ya remató por encima del travesaño allí en las puertas del área. Aquí escapaba de la marca de Joel Jiménez, que le comete una falta táctica porque ya no llegaba para poder hacer la cobertura defensiva. Me parece que aquí se salva de la tarjeta de amonestación Joel Jiménez. Será tiro libre para Guaraní, costado derecho del ataque legendario, le va a pegar a Josué Colmán, dos hombres en la barrera, balón ubicado en forma oblicuo, la portería que defiende Pablo Gavilán, le pega a Josué con pierna derecha, va al centro, cabezazo defensivo, quedó en el segundo palo, rebata al arco, Gavilán sacó esa pelota, le pegó Ferfer, ataca de vuelta a Guaraní, atento de vuelta a Gavilán, otra vez el goleador, dos veces tocó la pelota, una fue adentro, Julio. Bueno, la desmarcación de Fernando Fernández realmente didáctica, porque quedó solo, se despegó de su marcador, se fue al segundo palo donde no había absolutamente nadie, le cae allí la pelota y tiene el arco entre ceja y ceja. Remate fuerte, buena respuesta de Pablo Gavilán, otra devolución de Guaraní antes de que Sol de América atine a salir de contragolpe y allí casi queda habilitado Roberto Fernández cara a cara con el arquero Pablo Gavilán. Valdés Chaborro pasó al ataque, balón por un costado, lateral sobre la derecha, en ataque ahora para Guaraní. En la República de Luque, los precios más bajos se encontrás en Comercial Virgen Rosario, precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso de Javier Guarín y Cerro Corea con teléfono 645047. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Lateral que ya se cumplió, More, jugó más atrás para Tegüe a izquierda para Roberto Fernández, que va, lo presiona, Casal más atrás, el pase para Servio lo va a sacar para Guaraní con pierna derecha, balón largo que va contra campo rival, salta, gana de cabeza Noguera para Sol de América, insiste Pireyú Benítez para Guaraní, Benítez jugó para Josué y el pase largo y a correr ahora Ferfer, antes aparece Portillo, no se complica, rechaza por un costado, lateral en ataque para el legendario. No hay asado, cintura y queso, Shorty, embutidos Shorty, qué buenos que están. Llegó el nuevo queso de trébol, queso cremoso para untar, queso y 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Con el gol anotado por Ferfer, 18 goles tiene Guaraní, como lo decía Genaro, fue el sexto de Ferfer en la apertura, 3 tiene José Florentini y con 2 están Antonio Marín y Gaspar Servio, son los principales goleadores de Guaraní en la apertura 2021. ¿Sí, Genaro? Sí, señor. Fútbol internacional en Venezuela está jugando el Yaracuyanos, que dirige el paraguayo Dani Farrara, y está perdiendo ante el Deportivo La Guaira por el marcador de 2-0 al término del primer tiempo, Federico. Sí, habíamos hablado con Daniel Farrara el viernes, nos contaba que debutó ganándole a Deportivo Lara de visitante y ahora Genaro nos cuenta que está perdiendo frente a La Guaira. Sí, señor, sí, Iván. Lo recrimina con todo el árbitro del partido, Paul, a Jorge Morel, que le reclamó. Es la última, le dijo. Sí, venía reclamando algo Jorge Morel, será lateral para Sol de América en ataque, pelota dentro del área, cabezazo defensivo de Tegüe, aleja el peligro Roberto Fernández, insiste Sol de América, va el remate al arco con peligro, se desvía, la pelota va afuera, se lo perdió Sol de América, me parece que estaba habilitado el Mudo Valdés, piso el área, desvió la trayectoria del balón, que iba a cerrarse hacia el poste derecho, hacia su izquierda, fue finalmente Servio, se salvó Guaraní, sí, estaba habilitado el Mudo Valdés, Julio. Bueno, era sacar agua de la piedra para Sol de América, que está totalmente perdido, no tiene brújula dentro del campo de juego, muy poco es lo que está generando de media cancha para arriba, y aquí en una mala salida
defensiva del equipo aurinegro termina rescatando la pelota. Milciades Portillo que encima le pega mordido, remata mordido y esa pelota que le queda allí para definir al Mudo Valdés, que le gana la posición porque no llega a la cobertura de Jorge Morel, que está jugando ahora de líbero y termina despilfarrando una posibilidad de llegar al empate cuando Soldamérica no está haciendo méritos realmente para llegar a la paridad en este compromiso. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club tiene el tiempo de juego, 21 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 1 Guaraní, 0 Sol de América. Fer, marcó hasta aquí el único gol del partido. Vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que en la cocina es mucho más fácil con Citrón detergente lavavajillas Citrón. Sacó Ferreira jugó para Jiménez, va Jiménez para el equipo de Anzarín. Jiménez, el pase corto de vuelta para Ferreira, corre Jiménez, pero anticipa, rechaza Juan Franco. Franco pasó más atrás para la salida de Jorge Morel. Morel para el legendario, a Morel 22:30, gana Guaraní 1-0. Buscando más facilidades en Itaú Cuenta Digital, abrir una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. No sos cliente de Benivo que está buscando en tu navegador. Busca Itaú Cuenta Digital. Y va Miguel Benítez para Guaraní por la izquierda del centro, el segundo palo, remate. ¡Gol! Valdés Chamorro, ¡gol! De Guaraní. Jorge Valdés Chamorro define en el segundo palo. Nuevamente Benítez ganó por su sector. Tiene vía libre sobre la izquierda. Lanzó el centro para el primero de Ferfer. Y ahora asiste a Valdés Chamorro. Cerró en el segundo palo. Sacó un remate cruzado, casi cayéndose. La pelota fue hacia el poste derecho de Chiqui Gavilán. Nada pudo hacer el portero solense. Es el segundo del legendario que antes de la primera media hora de partido toma ventaja importante en este juego. Sí, Jorge Valdés Chamorro, y Guaraní quiere dar una imagen distinta a la del comienzo del semestre. Gana Guaraní en Dos Bocas. Guaraní 2, Sol de América 0. Bueno, hay viejos axiomas, preceptos universales del fútbol, harto conocidos que siempre están vigentes, que nunca mueren, y uno de ellos es aquello que dice que si no la haces, te la hacen. Así de simple es la ecuación, es la matemática en el fútbol, porque el Mudo Valdés había tenido una posibilidad inmejorable de anotar el empate, y aquí en 3 toques prácticamente de una salida, prácticamente una más del montón, un cambio de frente con mucha visión de Jorge Morel, de derecha a izquierda, desde su propio campo a terreno adversario para Miguel Benítez, que acomoda el balón, automáticamente le marca el pase Valdés Chamorro, adormecida, anestesiada la defensa como en todo el partido de Soldamérica, y de atropellada en posición lícita, porque estuvo también de por medio el chequeo VAR, pero estaba habilitado Valdés Chamorro para anotar el segundo, 2-0, y es lo que se ve dentro del campo de juego. El segundo del Cacique. A los 22 minutos de esta primera etapa. Gol número 174 en el torneo Apertura, tanto número 19 de Guaraní, 22 que recibe Sol de América, segunda anotación de Jorge Valdés Chamorro en el torneo. Le había marcado a River Plate previamente, llega su segundo gol, Valdés Chamorro, gana Guaraní 2-0. ¿Cómo se recibió este gol en Dos Bocas, Iván? Y qué golazo de Jorge Valdés Chamorro, este futbolista argentino nacido en la ciudad de San Vicente, metió su segundo gol con Guaraní, lo aplaudió Gustavo Costas, pero fue mucho mérito también del futbolista Guillermo Tehuel, que se mandó un tremendo pase, después lo cruzaron y Jorge Valdés Chamorro definió para el segundo de Guaraní. Lo felicitaron. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 25 minutos de esta primera etapa, y el marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América, gana el legendario en Dos Bocas. Vivimos, sentimos, Apertura 2021 por la R800. Pinoleche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pinoleche. Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma.
Un saludo al colega Óscar Adán Villalba de Polideportivo, programa que se emite también a través de la R800. Está escuchando la transmisión, me pasa el tuit de la APF con referencia al caso positivo de Libertad, el jugador o integrante del staff de Libertad, quien ya fue puesto en cuarentena, según el informe de APF que se publicó hace minutos, Julio. Sí, otro caso positivo en Libertad. Ya seguramente vamos a indagar si es que se trata de algún futbolista o de algún integrante del staff del club liberteño. Y un abrazo grande allí al abuelo, que siempre está pendiente. Le llamamos el abuelo a Óscar Adán Villalba. Trabajó mucho tiempo en el diario La Nación, ¿verdad? Mucho tiempo, allí lo conoce. Compañero mío, sí, en el diario La Nación. Sí. La pelota sobre costado izquierdo para Perfer para Guaraní. Va Miguel Benítez. Cada vez que Miguel Benítez toca la pelota es peligro para Sudamérica. Va con el balón Fernández. Fernández va atrás para Jorge Morel. Morel con el balón. Morel de vuelta a la izquierda para Roberto Fernández. Va atrás para Gaspar Servio. Le va a sacar el loco Servio. 27 de partido. Gana Guaraní 2-0. Matiri se protege los mosquitos y el dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré, preparando el asadito, prende los espirales de Fix Matiris. El que sabe. Matiris, efecto superior contra insecto. Keco Villalba en ataque para Guaraní. Se desprende Benítez por la izquierda. Va Benítez cerca de la raya. Cubre Gustavo Noguera por el cuerpo. Noguera va a pelearla hasta cerca del banderín del córner. Noguera para Sudamérica. Rechaza la pelota. Va por un costado. Lateral en ataque Federico, para el Indio. Sí, señor. Tenemos unos datos referentes al futbolista estamos hablando Jorge Valdés Chamorro. Había debutado en Lanús en el año 2013. Pasó por Gimnasia, Lanús, Nueva Chicago y Atlanta. Jugó en el fútbol de Estados Unidos y tiene 26 años. Este 26 de mayo va a cumplir 27. Recordemos, Jorge Valdés Chamorro, nacido en San Vicente, Argentina. ¿Es de madre o padre paraguayo? No recuerdo bien, pero Federico, tiene rasgos paraguayos, ¿sí, señor? Federico, sí, los padres son paraguayos. Ah, los padres. El papá y la mamá son paraguayos. Ahí está. El papá nació en Pilar y la mamá en Santaní. Excelente, gracias Iván, gracias Genaro por la acotación con respecto a Valdés Chamorro, autor del segundo tanto. Un jugador que comenzó bastante bien, recuerdo en aquel partido contra River, ingresó en el segundo tiempo, marcó uno de los goles. Después no ha tenido muchas oportunidades, las veces que entró es como que no convenció y bueno, ahora imagino trata de dejar lo mejor en esta última parte del torneo, pensando ya en el futuro, Julio. Totalmente, no, porque aquello de la adaptación ya tiene que ser una realidad. Ya pasó un tiempo importante desde su llegada a la origen, desde su arribo a Guaraní. Y en algún momento incluso Fede hasta se mencionó que podía ser tenido en cuenta para la selección paraguaya, como que últimamente se estila mucho aquello de traer jugadores que tienen alguna ligación sanguínea con compatriotas que se han radicado en el extranjero y que han tenido sus hijos evidentemente fuera del país, que son paraguayos o que tienen raíces paraguayas. Como pasó con varios jugadores. Se mencionó también en algún momento de que podía ser tenido en cuenta en la albirroja, pero con el nivel que demuestra o que está demostrando en Guaraní me parece que está lejos de eso. Claro, en verdad primero debería afianzarse en Guaraní. Ataca Sol de América, falta, cobra el árbitro del partido, falta, cobró Carlos Paul Benítez, la falta fue de Roberto Fernández, tiro libre para Sol de América. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-0209, ingresa a www.reader.net.py. Tiro libre para Sol de América, da indicaciones Gaspar Servio, el arquero de Guaraní, sí señor. Dejarle, Keco, dejarle, le dijo el árbitro del partido al Keco Villalba, que lo molestó para que no apuren la jugada. Será tiro libre para Sol de América, le va a pegar Luis Ortiz, acomodó el balón, le pegará con pierna zurda. Dos hombres en la barrera, pelota ubicada en forma oblicuo a la portería de Gaspar Servio. Autoriza Carlos Paul Benítez y aquí va Ortiz, le pega con pierna zurda, cabezazo defensivo, rechazo de Ferfer. La corre Valdés Chamorro, no alcanza, lateral para Sol de América en ataque. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos a la WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 30 minutos de esta primera etapa. El marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América, gana el Indio en Dos Bocas. Vivimos el Tibos Apertura 2021 por la R800. Cuba Serasca, Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cuba, tómalo antes, sentirte bien después. Cuba Serasca. Habría que preguntarle alguna vez a Ferfer cuál es la fórmula que tiene para ser un goleador implacable, Julio, ¿eh?
porque no es un jugador muy participativo, me parece, pero hoy no sé, hoy habrá tocado la pelota 4 o 5 veces. Una fue adentro, en una tuvo un remate al arco, recién sacó una pelota tras un tiro libre de Sudamérica. Sí, me recuerda mucho al Pepe Cardoso, que también era así, que por ahí de repente no era descollante en su juego, no participaba mucho, pero a la hora de mandarla a guardar siempre estaba presente. Misma cosa para Ferfer, que tiene realmente una intuición a la hora de definir. Me parece que es una cuestión innata, si se quiere, de los goleadores. Lateral sobre la derecha, el ataque para Sol de América, gana Guaraní 2-0, sí, Genaro. Sí, señor, gol paraguayo en Turquía, en la Superliga, anotó Brian Zamudio para la victoria del Rizespor 1-0 ante el Denizlispor. Esto, por supuesto, se registró en la jornada de hoy, Federico. Espero el mensaje de Nico, un fiel seguidor del fútbol turco. Juegan todos los días, ¿en qué momento descansan esos muchachos? A él le gusta Galatasaray. Sí, que hoy jugó con el Henkler Birligi. Sí, señor. A mí me cuesta mucho. Perdió el Henkler Birligi precisamente la fecha por el marcador de 2-0. Ganó el Galatasaray y jugó todo el partido Robert Piris da Mota. 200 partidos al año creo que ya tiene Piris da Mota, porque todos los días Nico cuenta que juega un partido. Entre Copa, Liga, no sé qué otro torneo ha de haber allí en Turquía, ¿verdad? Y recuerdo una pronunciación épica también del querido Genaro, del Henkler Birligi. Sí, claro, el club de Robert Piris da Mota. Es que cuesta bastante. Muchísimo. Yo soy un abonado permanente también, y el malo de la película acá es Cristian Rivarola, que saca a relucir todos los errores de los compañeros. Cristian graba todo, está bien. Tiro libre para Solva al centro desde la derecha, cabezazo defensivo, sigamos con el partido, no pasa mucho después de los 2 goles marcados por Guaraní. La tiene Casal pasó para Noguera y el centro pega de vuelta en el jugador del Indio, será córner, tiro de esquina sobre la derecha para Sol. En la República de Luque, los precios más bajos se encontrás en Comercial Virgen de Rosario, precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Javier Bogarín, 14 de mayo, y se lo corre con teléfono 6450-47. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Josué comienza el contragolpe para Guaraní. Va Josué sobre la izquierda. Ya salvó toda la defensa de Sudamérica. Cambio de frente, pelota larga para Juan Franco. Va Franco. Alcanzó Franco y hay peligro. Se mete al área. Franco va Guaraní por el tercero. Al medio. Ferfer dentro del área. Le pega Ferfer al arco. ¡Golazo! ¿Qué hiciste, Ferfer? ¡Gol! No vale. Mano cobra el árbitro. ¿En qué momento fue mano ahí? ¿O hubo mano ahí? Federico. Sí, señor. No hubo mano, nosotros no visualizamos. Y le estaban van a llamar del VAR seguramente. Perdón, Iván, de Franco, sí, de Franco. Franco toca la pelota con la mano. Hay una mano inclusive después de Joel Jiménez, pero primero la mano de Franco. Una mano que en otra situación capaz no se cobraba, pero como termina en gol, se termina anulando justamente por esta situación, por esta disposición que menciona que no debe haber mano en ningún caso antes de que una jugada termine en gol. Claro, el nuevo reglamento es muy claro en ese sentido. Reza taxativamente que cualquier mano que derive en un gol debe ser cobrada, independientemente a cómo se dé esa mano. Encima fue un golazo de Ferfer, ¿cómo la clavó? Sí, golazo fue. Por el codo le pega la pelota a Juan Franco. Eso hace que gane la posición, envía al centro y se acomodó. No terminaba de acomodarse nunca, pero después terminó anotando un golazo Ferfer. Keco Villalba que va para Guaraní. Guaraní más cerca del tercero que Sol de América del descuento. Intenta Villalba, lo cruza a Portillo y será el primer amonestado del partido. Caído Villalba. Llega la primera amarilla del partido. Creo que no es para Portillo. ¿Para quién es, Iván? La primera amonestación en este partido, cartulina amarilla, pintado de color amarillo el 20 del Club Sol de América. Estamos hablando de Iván Villalba. Villalba, el amonestado en Sol de América, será tiro libre para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unido en el fútbol, cruz el tiempo de juego, 35 minutos de esta primera etapa y el marcador indica a Federico Villalba.
2 Guaraní, 0 Sol de América, parte final del primer tiempo. Vivimos, sentimos Apertura 2021 por la R800. No hay asado sin choriqueso Chorti, embutidos Chorti, qué buenos que están. Llegó el nuevo Queselay de Trébol, queso cremoso para untar, Queselay con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Saca el varón Ferreira para Sol de América, recupera y va Guaraní con Fer cerca del área, amagó Fer, pasó por uno, ya no pudo por el segundo, lo dejó en el piso a Ferreira. Creo que el segundo era Villalba, le sacó correctamente esa pelota y va Sol de América en ataque con Viera que está en el área, Viera con peligro, lo marca Tegüe, Viera desde el piso, triunfa, va Tegüe, cubre el colombiano, la pelota afuera, será córner o saque de meta. Será saque de meta, era Casal quien peleaba esa pelota, saque de portería para Guaraní, Julio. Bueno, pecó de egoísta en la anterior Fernando Fernández, que está ávido de seguir anotando goles, por eso quiso definir él, porque lo tenía abierto por el sector derecho. A Valdés Chamorro venía acompañando también el Queco Villalba, marcando el pase a ambos. Sin embargo, él quiso eludir a uno, lo eludió de hecho a uno. El siguiente ya le quitó la pelota, ya le birló de la posibilidad de anotar una tercera conquista para el equipo aurinegro. Sacó la pelota Roberto Fernández, corre Josué Colbar, anticipó, rechazo de vuelta al jugador de Sol de América, la tiene Úbeda. Úbeda a la derecha para Villalba, de vuelta Úbeda. Úbeda para el equipo de Ansarín, Úbeda en campo rival, más atrás, ahora para Ferreira. Ferreira con la pelota, cruza Ferreira, terreno antagónico. Aquí va Ferreira, Ferreira cambia de frente, lo ve a Joel Jiménez solitario por la zona izquierda. Va Jiménez y pide Franco, y va Franco con la pelota, Franco para Sol de América, Franco se desmarca, Franco que va, Jiménez pasó a sus espaldas, cubrió el jugador de Guaraní, falta de Luis Ortiz, era tiro libre sobre la derecha, favorece a Guaraní. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado, el más dulce postre, el trabajo aquí en la cocina es mucho más fácil con Citrón, detergente lavavajillas Citrón. Caído el jugador de Guaraní, Valdés Chamorro, tiro libre para el legendario, 38 de partido, gana Guaraní 2-0. Buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital, abre una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. No sos cliente venido que está buscando en tu navegador. Busca Itaú Cuenta Digital. Ataca Sol de América, terminó regalando esa pelota Servio, Luis Ortiz al arco. Fueron al piso los dos centrales de Guaraní, la sacaron al córner. Se lo perdió Sol de América, Luis Ortiz. Estaba dentro del área. Mala salida de Guaraní, recuperó rápidamente el jugador de Sol de América, Nildo Viera, habilitó Ortiz, sacó el remate, la pelota, finalmente el córner, Julio. Bueno, Tegüe se cerró allí, se lanzó para poder bloquear esa definición de Ortiz, que igual me parece termina tardando más de la cuenta para definir, regalito de Gaspar Servio. Tiro libre para Sol, le pega Luis Ortiz al centro, cabezazo, atento Servio, la pelota pica y va a las manos de Servio y ahora saca para el legendario. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfectar ambientes, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Saca Roberto Fernández para Guaraní, juega Fernández para Josué Colman con la pelota. Colman más atrás para Roberto Fernández, Fernández a la derecha, Tegüe de cabeza, terminó rechazando el balón. Recupera de vuelta Sol de América con Valdés, va Valdés para Úbeda y ahora para Viera con peligro, Viera a la derecha para Casal, le pega o no Casal, amagó Casal, le remata al arco de zurda, la pelota por encima del travesaño, tenía para pegarle con pierna derecha, amagó a su marcador, sacó el zurdazo, el balón por afuera, Julio. Bueno, la recuperación allí de Valdés, la participación de Nildo Viera, que prácticamente le dice tomá, meté. Le da un pase como para que defina de derecha fuerte, cruzado. Iván Casal, que sin embargo hace una de más. Es cierto, despeja el camino porque queda allí en el piso desparramado, tirado. El zaguero centro Fernández, Roberto Fernández, pero después la definición malísima de zurda encima del techo del arco, allí arriba, a 3 metros aproximadamente del horizontal. Se perdió una gran posibilidad Iván Casal. Sacó el portero de Guaraní, Servio, recuperó Nildo Viera para Ortiz, de atrás Juan Franco, saca para el legendario, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 40 minutos de esta primera etapa, el marcador indica Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América, 5 va a ser lo que agrega el árbitro del final de la primera etapa. Vivimos, sentimos Apertura 2021 por la R800. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales Estigmatiris. El que sabe, Matiris, efecto superior contra insectos. Ferreira para Joel Jiménez, Morel sacó la pelota, me parece que pegó en la mano de Ángel Benítez. El árbitro estaba cerca, dejó seguir la acción, iba a la contra de Guaraní con Queco Villalba.
Villalba, pasó a la izquierda para Josué Colmán. Colmán en campo rival, Colmán se la lleva. Va Colmán con la pelota. Colmán protegió, pasó por uno, pasó por dos. ¿Qué pasa? Le dio a Ferfer, la paró con el pecho, va Ferfer, salió de tiempo Pablo Gavilán. Ahora sí, batería cargada para Josué Colmán. ¡Qué pase! Le hizo a Fernando Fernández, estuvo cerca de su doblete, Julio. Bueno, gana en emotividad del partido también, mi querido Federico, es lo que esperábamos para no aburrirnos un poquito, porque de a poquito se iba convirtiendo en un tedio este trámite, este tramo final de la etapa inicial. Primero Sol de América con un par de aproximaciones importantes. Aquí de vuelta la chispa, la imaginación de Josué Colmán para filtrar esa pelota. La para contra el pecho, quiere acomodar la pelota. En realidad es Fernando Fernández y allí ya le achicó el ángulo de remate Pablo Gavilán, que actuó de líbero para sacar esa pelota. En cuanto a goles que se han convertido, Guaraní llegó a 7 en el primer tiempo y 12 los marcó en la etapa complementaria. Y no hizo goles Guaraní en 4 partidos. En la derrota 3-0 contra Olimpia, derrota 1-0 contra Luqueño, derrota 3-0 contra Guaireña y derrota 2-0 contra Nacional. De estos 4 partidos que mencioné, 3 fueron jugando en el Rogelio Silvino Olivieres. Sale con el balón Portillo, Portillo juega para Villalba, Villalba para Sol de América, a la derecha ahora para Noguera. Noguera levantó con pierna derecha, pelota larga para Casal. No llega Casal, sí, Roberto Fernández, cubre Fernández, atento Servio, va a sacar Servio para Guaraní, sí, van. El director técnico de Ever Almeida ya dispuso el trabajo precompetitivo para los suplentes del Club Sol de América. Cuando quieras repasamos la banca. ¿Podemos repetir, por favor? Ya se dispuso el trabajo precompetitivo en la banca de Ever Almeida. Cuando quieras vamos a repasar la banca de expectativas. Sí, justamente eso. Vamos a repetir los suplentes, por favor, Iván. Adelante. Repetimos los suplentes de Sol de América. El arquero refresco es a Rubén Escobar. Está Gustavo Velázquez, Palomesa, Aldo Cubilla, Osvaldito Martínez, Matías Pardo y Luis Leal. Ferreira para Sol de América. Ferreira con la pelota cerca del círculo central de la cancha. Pasó a la derecha. Ahora para Iván Villalba. Villalba que la tiene, Villalba en su terreno. Va Villalba más hacia la punta para Noguera. Noguera con el balón y ataca Sol de América con Noguera. Noguera y el pase en dirección a Nildo Viera. Viera le pega, sacó el remate. Con pierna zurda el disparo de Viera. La pelota cerca del poste derecho de Servio, Julio. Bueno, tiene que aparecer con mayor frecuencia también Nildo Viera. Es cierto, no llega la pelota y así es muy complicado, porque tampoco va a hacer absolutamente todo. Una golondrina no hace primavera. Sin embargo, aquí recibió, giró sobre su eje, ganó allí por la corpulencia que tiene una gran potencia, remató de zurda la pelota que pasa a un costado del caño derecho. Otra buena llegada de Sol de América antes del cierre del primer tiempo. Saque de meta, saca Gaspar Servio para el Indio. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llámanos al 219-0209, ingresa a www.reader.net.py. Miguel Benítez cruzó esa pelota, la pelea, Keco Villalba, Villalba para Guaraní, ganó Villalba y se la lleva este Valdés Chamorro. Valdés Chamorro punteó, jugó ahora sí para Keco. Keco con la pelota pegada a la raya, ataca Guaraní, va Villalba con el balón hasta fondo de campo. Villalba marcado por 2, cobran la falta, ahora sí, cobró la falta el árbitro y será tiro libre para Guaraní. Reclama desde el piso Ferreira, es tiro libre, en ataque para el Indio. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos al WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso los mueve. 44-30, parte final del primer tiempo. Lo está ganando parcialmente Guaraní 2-0. Sí, Genaro. Sí, señor, y está ganando Ameliano a Tacuarí por 2-1. En 73 del partido de local juega Tacuarí. Para repasar, Genaro, están en la punta General Caballero, Independiente 12. Sí. Resistencia 10. ¿O quién está tercero? Sí. Resistencia está con 10 puntos, al igual que el conjunto de Atira. Atira, cierto, los cierto. 4 Atira. que están en los primeros lugares. Después están 2 de Mayo con 9 y San Lorenzo con 8. Es cierto, Atira le había ganado diferencia a Fulgencio Yegros a mitad de semana y hoy le ganó a 3 de febrero. Ataca Guaraní, pelota cruzada, sacó el portero Pablo Gavilán, insiste el legendario con Juan Franco por derecha, la dejó correr Franco, lateral en ataque para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico. 2 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos. Apertura 2021 por la R800. Cubes Erasca, Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% el alcohol en sangre. Cuba, tomarlo antes, sentite bien después. Cubes Erasca. ¿Cuánto más se va a jugar, Iván? Ya se exhibió aquí en el cartel luminoso en el Rogelio de Servieres. Nos vamos hasta los 47 minutos, mejor dicho, Federico.
2 minutos más y terminará esta primera etapa. Va con el balón Sol de América con Ferreira. Ferreira con la pelota, va Ferreira. Lo presiona Tehuela, tiene Ferreira. Ferreira con cierta dificultad pasó, vas atrás para Villalba. Villalba para Sol de América, va Villalba. Está por terminar la primera etapa, 46 minutos tenemos ahora. Villalba se la lleva, presiona Ferfer. Jugó Villalba para el capitán Ferreira. Ferreira para el equipo Danzarín. Ferreira en campo rival, controla. Ferreira juega para Úbeda. Úbeda con la pelota. Úbeda pasó a la derecha para Gustavo Noguera. Este es Noguera. Noguera y el envío largo. Corre por allí Casal. La tiene Úbeda. Úbeda para Sol de América que terminará atacando en esta primera etapa. Úbeda con la pelota. Pase para Casal. Lo marca Roberto Fernández. Cobró la falta. El árbitro del partido. Será tiro libre en ataque. Tiro libre para Sol de América. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario. Precio para mayoristas y minoristas. Constructible acceso sobre Javier Bogarín, 14 de mayo y se lo cobra con teléfono 64 50 47. Seguimos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Tiro libre y esta será seguramente la última pelota del primer tiempo. Tiro libre para Sol de América que busca irse a vestuarios con una diferencia mínima. Le va a pegar Gustavo Noguera. Un solo hombre en la barrera es Josué Colmán. Le pega Noguera con pierna derecha. Autoriza al árbitro. Va Noguera y el centro. El segundo palo, cabezazo. La pelota afuera entre dos de Sol de América. Saltaron. Creo que fue Portillo el que termina ganando. El balón va afuera y creo que esto fue lo último del primer tiempo, Julio. No, totalmente. Era la última pelota del partido. De hecho, ya pide la misma Carlos Paul Benítez para finalizar el encuentro. Una acción en la cual terminan complicándose solos. Los jugadores de Sol de América. Ya se había perfilado Nildo Viera para poder cabecear esa pelota. Ya se había desmarcado. Estaba para definir, sin embargo, viene, lo molesta, casi que se lo trepa el futbolista Portillo, que termina desviando la pelota y de esa manera Sol desperdicia otra posibilidad de descontar. Final de la primera etapa, final de los primeros 45 minutos en el Rogelio Silvino Olivieres, torneo apertura, fecha 14, resultado parcial, Guaraní 2, Sol de América 0. Terminó el primer tiempo. Lo relató Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Vamos hasta Iván Latorre, quien se encuentra en el Rogelio Silvino Olivieres. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió esta primera etapa? Iván, te escuchamos. Final parcial de este partido, mejor dicho, y está muy enojado Ever U. Almeida con el árbitro del partido por ciertas jugadas puntuales, mientras el equipo aborígenes se retira lentamente ya rumbo al vestuario. Y está un poco complicada la situación con Sol de América. Federico, esa es la situación que se plantea aquí en el final del partido. Repasemos rápidamente la banca de expectativas de Guaraní: Davis Vázquez, Nicolás Maná, Guillermo Benítez, Antonio Marín, Rodrigo Quintero, Víctor Villasanti y Néstor Esteche. Por el lado de Sol de América, Rubén Escobar es el portero de refresco, Gustavo Velázquez, Pablo Mesa, Aldo Cubilla, Osvaldito Martínez, Matías Pardo y Luis Leal. Aprovecho también, Federico, si me permitís, mandar un saludo a la gente que nos está escuchando, en especial a Fernando Salinas, que nos escucha desde San Lorenzo, a Martín Rodas, que nos escucha desde Ciudad del Este, y a mi señora madre, que me está escuchando desde Juan León Mallorquín, a la señora Sara Freitas. Así que un gran abrazo a la gente que nos escucha en esta cobertura. Gracias Iván, saludos a toda la gente que está prendida al trabajo de la R800. Gana Guaraní 2-0, Ferfer y Jorge Valdés Chamorro. Los goles para el equipo legendario en la prosecución de esta fecha 14 del torneo Apertura. Nos vamos hasta Genaro Cabrera en coordinación periodística y ya retornaremos para escuchar el comentario intermedio de Julio Caballero para toda la audiencia de la R800. Muy bien, Federico Villalba, vamos a recordar que en la jornada de mañana tendremos el partido de complemento de la fecha 14 del torneo Apertura. Van a estar jugando River y Libertad en los jardines del Quelito a partir de las 19. Juan Gabriel Benítez va a ser el árbitro principal en este juego. En el bar va a estar Fernando López en el compromiso de mañana entre River y el conjunto de Libertad. Partido que va a marcar el cierre de la fecha 14. Campeonato de la división intermedia, minuto 79 del partido. Tacuaril cae ante Ameliano por el marcador de 2-1. Sportivo Trinidense la fecha le ganó a Fulgencio Yegros por 3-1 a Tirá 2. 3 de febrero de Ciudad del Este 0. Resistencia venció al equipo de Rubeñú por el marcador de 1-0. Y el cuadro de Independiente de Campo Grande le ganó a Deportivo Santaní por el marcador de 2-1. Y el tanto para Resistencia lo anotó Julián Benítez.
para la victoria del conjunto de la Chacarita, que está justamente en el tercer lugar en la tabla de clasificaciones. A propósito de tabla de posiciones, General Caballero de Mallorquín con 12, al igual que Independiente de Campo Grande, Resistencia con 10, Atirá también está con 10, 2 de Mayo con 9, San Lorenzo con 8 puntos. El conjunto de Ameliano con su triunfo va a 7, 3 de febrero con 6, al igual que Sportivo Triniense y Sportivo Iteño. Guaraní de Trinidad con 5, Rubeñú también tiene 5 puntos, Deportivo Capiatá está con 4, Fulgencio Yegros con 4, Tacuaré con 4 puntos con esta derrota parcial, Fernando de la Mora tiene 3, Santaní tiene 3 y General Díaz está en el último lugar sin punto en el campeonato semiprofesional del fútbol paraguayo. Vamos con el fútbol internacional, vamos a ir hablando por supuesto de la Liga Principal de España. En la fecha ganó Barcelona por el marcador de 3-2 al conjunto de Valencia. Granada cayó frente al Cádiz por 1-0. Villarreal le ganó al Getafe por 1-0. Valladolid y Real Betis igualaron 1-1. En la lucha por el título en el fútbol de España, el Atlético de Madrid tiene 76, Real Madrid 74, Barcelona 74 puntos. Sevilla, que tiene un partido pendiente correspondiente a la jornada 34, está con 70 puntos. Así está el panorama de la lucha por el título en el marco del Campeonato Español de Primera División. En el fútbol de Inglaterra, el Newcastle en la fecha cayó frente al Arsenal por el marcador de 2-0. Jugó el compatriota Miguel Almirón en el conjunto de Newcastle hasta los 73, cuando fue cambiado. Jugó Miguel Almirón en la jornada de hoy en la derrota de su equipo ante el Arsenal. El Tottenham goleó al equipo de Sheffield United por el marcador de 3-0. Triplete de Gary Bale en este partido, en este triunfo del conjunto del Tottenham. En Italia, Lazio le ganó a Génova por el marcador de 4-3. Bolonia y Fiorentina empataron 3-3. Nápoles y Cagliari igualaron 1-1. Sassuolo y Atalanta empataron 1-1. El equipo de Juventus le ganó a Udinese por el marcador de 2-1. Doblete de Cristiano Ronaldo. Sí, señor. Doblete de Cristiano Ronaldo. Y como diría Nico, ¿cuándo no? Un gol de penal de Cristiano Ronaldo en este compromiso. Y así ganó el equipo de Juventus por el marcador de 2-1. Sampdoria venció a la Roma por el marcador de 2-0. En el fútbol argentino ganó Boca por 1-0 a Lanús. Unión de Santa Fe venció a Defensa y Justicia por 1-0. Independiente de Avellaneda perdió frente al Atlético Tucumán por 1-0. San Lorenzo Almagro ganó al equipo de Godoy Cruz con el tanto de Oscar Romero de penal. Talleres y Huracán igualaron 1-1. Banfield le ganó a River, derrota de River en la jornada de hoy por el marcador de 1-0. En el conjunto de River estuvo jugando de titular Robert Rojas en este encuentro, en esta derrota del equipo de River ante el cuadro de Banfield. Aldo Civi con Argentinos están empatando 1-1 al término del primer tiempo. Sí, señor. Está, como ya estábamos señalando, 1-1 este partido. Varios paraguayos están precisamente en estos equipos. En Aldo Civi está en la banca de suplentes Mario López. Y después están lesionados Marcos Miers y, en este caso, Román Villalba. Y Gabriel Ábalos está en la banca de suplentes en el conjunto de Argentinos en este partido. Central Córdoba con Racing están empatando 0-0 al término del primer tiempo. En el conjunto de Racing no está, en este caso de titular, no está Matías Rojas, está fuera de este juego. Está jugando de titular, sí, Lorenzo Melgarejo, el compatriota que milita también en el conjunto de Racing. Ante Central Córdoba, como ya decíamos al término del partido, al término del primer tiempo, está 0-0 este juego entre Central Córdoba y Racing. A las 20 van a estar jugando Rosario Central y Newell's por el fútbol del vecino país.
Hablamos también del fútbol de México, ya por último, por supuesto, en el fútbol de México vamos a estar teniendo el partido entre Pumas y América a partir de las 22:05. A las 20:06 van a estar jugando Santos Laguna y Puebla. Son los partidos en el marco del fútbol mexicano de primera división. Retornamos con ustedes, Federico Villalba. Gracias, Genaro. Entretiempo del partido. Un dato más y ya tomará la posta Julio Caballero para los comentarios. Esta es la quinta ocasión, o la sexta en realidad, en la que Guaraní marca el primer gol del partido. En las 5 ocasiones anteriores terminó ganando 4 de esos 5 partidos. Le ganó a River Plate 4-1, a 12 de octubre 2-1, a Sol de América 3-1 y de vuelta a River Plate 2-0. Solamente empató contra 12 de octubre, el 1-1 de la segunda rueda. Hoy volvió a marcar el primer gol del partido el equipo legendario que por ahora gana 2-0. Para la audiencia de la R800, comenta Julio Caballero en una presentación de Unión Fútbol Club. En la mañana. Bueno, lo de Sol de América es bastante preocupante desde todo punto de vista, porque no pasa simplemente por una cuestión de entrenadores. Se fue Celso Rafael Ayala, que había arrancado esta temporada, llegó Gustavo Florentín, se fue Florentín, arribó Ever Hugo Almeida y el mal continúa. Es decir, es una cuestión que trasciende los nombres propios de los entrenadores y también el trabajo que conlleva evidentemente cada cuerpo técnico, porque cada profesional tiene su forma, su estilo, su filosofía, su política de trabajo, y más allá de eso no se consigue voltear la historia en Sol de América, que está, no sé si soy muy drástico en decir, está en terapia. Está en terapia. Aún faltando todo el torneo clausura, un tramo todavía considerable de este campeonato de apertura, pero está complicado con el tema promedio hoy por hoy en zona de promoción, y si es que continúa perdiendo puntos, si es que continúa resignando puntos no reembolsables, se le va a acercar peligrosamente el equipo de River Plate, el Quelito, una situación realmente traumática, preocupante a estas alturas para Sol de América, que se refleja futbolísticamente. Es un equipo falto de confianza, un equipo que no confía en su propia fuerza, desmoralizado, un equipo que necesita una inyección anímica importante, porque hoy el partido lo encaró como si estuviera perdiendo 2-0, desde el vamos, desde el inicio, como si estuviese encarando un partido que debe darlo vuelta y con 2 goles de diferencia a favor del equipo adversario, para que se den cuenta de la mentalidad con la cual entró a la cancha el equipo solense, que estuvo adormecido, estuvo anestesiado, estuvo prácticamente desapercibido en los primeros 35, 40 minutos de la etapa inicial, y le hizo precio incluso Guaraní, que pudo haber anotado algún golcito más. De hecho, le anularon un gol a Fernando Fernández, que iba a ser el tercero de la cosecha aurinegra después de una mano de la pelota que pegó en el codo, en realidad, de Juan Franco previo al centro de este para la definición de Fernando Fernández. Un Guaraní que nos sorprendió con un dispositivo táctico poco habitual en Gustavo Costas, con la presencia, en este caso, de Jorge Morel como primeramente stopper por izquierda y después como líbero, pasando a ocupar el puesto de stopper por izquierda Roberto Fernández y Guillermo Tehué por derecha, soltando a los laterales habituales como carrileros, Juan Franco por derecha, Miguel Benítez por izquierda, y vaya que la fórmula resultó, porque fue Miguel Benítez la llave de acceso para los 2 primeros goles del conjunto aurinegro, participación activa de Miguel Benítez en las 2 acciones que derivaron en los goles del equipo aurinegro. Como único referente de contención apareció como el abanderado allí Ángel Pirayú Benítez, y a su lado como una especie de segundo volante central
para tener la cancha de enfrente, para tener un panorama completo, periférico de lo que es la cancha a la hora de tener la pelota, de recuperar y comenzar a gestar jugadas, de aprovechar esa velocidad y esa visión que tiene Josué Colmán como una especie de segundo volante central. Es cierto, no siente la marca, pero por lo menos hizo sombra al lado allí de Ángel Pirayu Benítez, porque el equipo aurinegro después lo tuvo a Valdés Chamorro, Daniel Villalba, flotando permanentemente por delante de Josué, de Pirayu y por detrás de Fernando Fernández. Fue un poco el módulo táctico que exhibió, que patentó dentro de la cancha Guaraní y le fue bastante bien, porque la verdad que todos tuvieron un rendimiento casi uniforme, nadie desentonó, todos tuvieron una buena jornada el día de hoy para esta victoria parcial del equipo aurinegro. En el minuto 5, gol de vestuario, y eso como que prácticamente despejó toda nebulosa de cómo pudiera presentarse el partido para el equipo aurinegro, porque a partir de allí ya lo trabajó de manera mucho más tranquila. Sol de América solamente inquietó en los últimos minutos de este primer tiempo y en el segundo tiempo tiene que salir a atacar con todo para tratar de cambiar la historia. Movió la pelota Sol de América, en marcha el segundo tiempo en Dos Bocas, lo gana Guaraní 2-0, señores, abran los oídos, que el fútbol ya volvió. Comienza el segundo tiempo, lo relata Fede Villalba, lo vivimos en Unión Fútbol Club. La pelota de Ferreira para Noguera, Noguera por la derecha levantó, Noguera salta, Nildo Viera, cabezazo defensivo de Tehuey, aquí sale Pirayu Benítez, el pase por la derecha para Valdés Chamorro, autor del segundo gol del partido, va Valdés Chamorro hacia la derecha, lo buscó de vuelta Juan Franco, no llega, lateral defensivo para Sol de América. ¿Hubo algún cambio en el comienzo del segundo tiempo, Iván Latorre? Volvieron las emociones aquí en el estadio Rogelio de Celivieres, pero los que no volvieron fueron los futbolistas Luis Ortiz y Santiago Úbeda. Ingresó el futbolista número 2, Pablo Mesa, en reemplazo del 16, Luis Ortiz. Y también está en cancha el futbolista ex América. Estamos hablando de Osvaldito Martínez, quien ingresó en vez de el 32 a Santiago Úbeda. Los cambios en el Club Sol de América. Dos cambios entonces, Mesa y Osvaldo Martínez. Es así, repetimos rápidamente, ingresó con la 2 el futbolista Pablo Mesa, se retiró con el 16 Luis Ortiz, y también en cancha el 10 Osvaldito Martínez, y se retiró el 32 al Santiago Úbeda. En Guaraní no hubo variantes, ¿no? En el conjunto aborigen regresaron igual como volvieron. Aún espera a Gustavo Costas para realizar las modificaciones. ¿Podemos repasar la lista de amonestados, por favor, Iván? El amonestado en el conjunto de Sol de América, estamos hablando de Iván Villalba. Es el único amonestado del partido. La pelota sobre la derecha para Sol de América, se le va a marcar Miguel Benítez, cayó Casal, será pelota de vuelta para Sol de América, 2 minutos del segundo tiempo. Así comenzó la etapa complementaria con dos variantes, con Mesa y Osvaldito, quienes ya están en la cancha en el equipo danzarín. Ataca de vuelta Sol de América, pelota sobre costado derecho, marca Tehuey, insiste Sol de América, Osvaldo Martínez recibió, pase retrasado, y aquí va Noguera, Noguera la entrada del área, Noguera y el centro, cabezazo defensivo de Jorge Morel. Va de vuelta al equipo danzarín, Viera dentro del área, le pega Viera al portero, se le quiso colocar por encima Gaspar Servio, con el pecho creo que termina salvando Servio, ya la jugada está invalidada, hubo mano de Viera al momento de recibir el balón, será pelota para Guaraní, primer ataque de Sol de América en este segundo tiempo, Julio. Bueno, le salvó la campana aquí a Nildo Viera por la mano que se produjo antes de la definición, porque después fue muy displicente, realmente displicente, casi imperdonable, quiso pasarle por encima al golero Gaspar Servio, quiso hacer un globito, un gol de lujo. Era cuestión de fusilar allí, asegurar esa conquista, porque está muy necesitado Sol de América y la verdad que le iba a venir bastante bien empezar con un gol en el inicio de la etapa complementaria descontando. No sé si fue mano o fue falta, porque lo termina empujando también a Jorge Morel antes de la definición Nildo Viera.
La pelota sobre la derecha, ataca de vuelta Sol de América, marcó Jorge Morel. Morel jugó más atrás para el portero serbio. Serbio levanta con pierna derecha, balón largo que va contra campo rival, cabezazo defensivo de Pablo Mesa. Mesa buscando a Osvaldito. Aquí va y gana el jugador de Sol de América. Pelota en ataque de Joel Jiménez, buscaba la conexión con Martínez, sacó el jugador de Guaraní. Pelota larga ahora para Ferfer. Ferfer en ataque se junta con Josué y va Josué con peligro. Colmán con la pelota, Colmán y Guaraní busca el tercero. Colmán que pase metió y va Queco Villalba al arco. Se desvía su marcador, insiste Queco. Rebota de vuelta en la cabeza de Villalba. Le queda Josué. Josué cerca del área, va Josué. Josué y el pase a la derecha para Franco que subía. Arco sacó a tiempo. Joel Jiménez para Sol de América. No haya asado sin choriqueso, Chorti, embutido Chorti, qué buenos que están. Llegó el nuevo Queselay de Trébol, queso cremoso para untar, Queselay con 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Armó una línea de 3 entonces Sol de América, por lo que estoy observando, ¿no? Sí, la presencia de Iván Villalba, Mircea de Portillo, Pablo Mesa, respectivamente una línea de 3 en el fondo, soltando en este caso a los laterales, Gustavo Noguera como carrilero por derecha, Joel Jiménez por izquierda, Ferreira con Valdés, los volantes de contención, Iván Casal, Osvaldo Martínez por detrás de Nildo Viera, que es el 9, el centro delantero, el referente allí en el área adversaria. Un poco el sistema táctico que plantea para esta etapa complementaria Ever Hugo Almeida. No es Matías Pardo el que está en cancha, Iván, sobre costado izquierdo en Sol de América. Me pareció verlo con camiseta número 11. Ya nos va a confirmar, Iván, esta información. La pelota va por un costado, será lateral. Lateral ahora en ataque para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. La pelota sobre la derecha será lateral para Guaraní, va con el balón Franco intenta eludir a su marcador, pega en el jugador de Sol y será de vuelta para Guaraní. Federico, sobre la derecha, sí señor. Corregimos, justamente mostraron mal el cartel. Ingresó el futbolista Matías Pardo y se retiró con la 16 Luis Ortiz, finalmente. El que no ingresó es Pablo Mesa entonces, ¿verdad? El que no ingresó es Pablo Mesa, pero justamente exhibieron el cartel, el número 2. Ahí está, hacemos la corrección. Entonces. Me extrañó el armado de la defensa, por eso lo miraba. Hay uno que es muy parecido a Mesa, pero evidentemente que no es él. Y después a la izquierda aparece uno que no estaba entre los identificados. Por eso la pregunta, Julio. No, totalmente. La audiencia entenderá, por televisión cuesta mucho porque por ahí no tenemos de repente el panorama completo para apreciar todo lo que es el sistema táctico, el despliegue de los equipos. Pero definitivamente entonces no ingresó Pablo Mesa y continúa la línea de 4 en el fondo. Lo que sí también pudimos notar es que Gustavo Noguera jugó mucho más adelantado en estos primeros minutos de la etapa complementaria. Ataca Guaraní, el remate de Valdés Chamorro, la pelota pega en su marcador, será córner, tiro de esquina para el legendario, tiro de esquina para Guaraní, 6 del segundo tiempo, gana Guaraní 2-0. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo de que de la cocina es mucho más fácil con Citrón detergente y lavavajillas Citrón. Será correr, tiro de gira sobre la derecha para Guaraní que busca el tercer gol del partido. La pelota partirá sobre el costado derecho. Autoriza el árbitro del partido. Le va a pegar Josué Colmán. Va Colmán. Un jugador de Guaraní se le acercó, pero Colmán la va a tirar directamente al área. Va al centro, cabezazo defensivo, quita Nildo Viera para Sudamérica. Insiste Guaraní con Queco Villalba. La pelea gana Josué. Josué pasó para Valdés Chamorro. De vuelta para Josué. Josué por la derecha. Josué intenta eludir a su marcador. Lo cruza a tiempo, saca el jugador de Sol de América Jiménez. Jiménez pasa para Portillo. Portillo levanta con pierna zurda, balón largo que termina cortando Juan Franco. Franco para Guaraní, Franco pasó para Queco Villalba. De vuelta para Franco, Franco con la pelota. Ahora para Villalba. Villalba más atrás para Tehué. Tehué con el balón, Tehué mucho más atrás para Gaspar Serbio. Fuera de su área, saca el portero legendario. Buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos con opción de canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene nuestros clientes, vení.
Va con la pelota Portillo pasó para Villalba y el pase retrasado para Chiqui Gavilán. Aquí la tiene Gavilán, el arquero de Sol de América. Gavilán sale de su área, va a sacar con pierna zurda. Pelota larga de Pablo Gavilán, lo busca por esa zona Viera salta, intenta Pardo con la pelota ante la marca de Franco. Va Pardo, resbala, desde el piso tocó, perdió esa pelota, recuperó Valdés Chaborro. Pasó para Keco Villalba en ataque, marca Ferreira, falta de Ferreira y me parece que se vendrá la segunda amarilla del partido. Es amonestado Ferreira y es tiro libre para Guaraní. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche desinfecta, perfuma. Ferreira le dice al árbitro, es la primera, el árbitro no lo entiende así, le mostró la tarjeta amarilla, sí señor. Y oficialmente fue amonestado el futbolista, estamos hablando del capitán del equipo, Edgar Ferreira, es el segundo del partido, el segundo de Sol de América. Este es el partido número 13 de Sol de América, como ya lo marcaba Iván en el comienzo de la transmisión. Estamos hablando del torneo. Solo 2 victorias, Perdón, el partido 14, claro, ya jugó 13. 2 victorias hasta aquí en 14 partidos disputados. 3 empates y 9 derrotas y se termina de confirmar este resultado parcial. Osvaldo Martínez bajó a recuperar el balón, le cometieron la falta, tiro libre para Sol de América. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales Stick Matiris, el que sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. La pelota va por un costado y será lateral para Guaraní. Sí señores, para Guaraní, lateral sobre la izquierda frente al sector de platea. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-0209, ingresa a www.reader.net.py. Está caído Tehué, el colombiano. Me parece que no va a continuar en el partido. Se le acerca Carlos Polverites para cerciorarse del estado del jugador colombiano. ¿Hay alguien en Guaraní que esté preparándose para reemplazar a Tehué, Iván? Calienta rápidamente la banca de Guaraní. Gustavo Costas tiene que tomar una decisión apurada porque ingresa la sanidad del club Guaraní para asistirlo al futbolista Guillermo Tehué. Está muy sentido y parece que no va a continuar. ¿Qué defensor esté a disposición Gustavo Costas, Iván? Tiene hartos futbolistas en campo. Vamos a primar el cambio, ni bien se produzca. Pero se retira ya en camilla el futbolista Guillermo Tehué, no continúa. Vamos a confirmar entonces quién es el que ingresa en reemplazo de Tehué. Lo retiran en camilla con 10 momentáneamente. Guaraní, marcamos el tiempo de juego en Dos Boca. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América. En el comienzo del segundo tiempo sentimos apertura 2021 por la R800. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguirnos en el Facebook, Instagram, escribirnos a la WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. El cambio en Guaraní, Iván. Ingresa con la casaca número 28 Rodrigo Quintero en la escuadra de Guaraní. Se retiró el futbolista 24 Guillermo Tehué, lesionado y en camilla. La primera modificación en el equipo aborigen. Quintero había debutado contra Guaireña en aquel partido en el que Guaraní perdió 3-0. Aparece por segunda vez en el torneo. Atento, sirvió para sacar esa pelota. 11:30 del segundo tiempo. Sigue la victoria del Indio 2-0. QS Lasca. Q es una bebida que reduce entre 50 y 80% el gol en sangre. Q, tómalo antes, sentite bien después. QS Lasca. 22 goles se recibió hasta aquí Sol de América en lo que va de la apertura. 8 recibió Rubén Escobar y 14 Pablo Gavilán. Son los 2 arqueros que utilizó Sol de América en estos 14 partidos. Lateral sobre la derecha, lateral que ayer va a cumplir Juan Franco. Franco y el servicio manual para el equipo legendario. Busca con quién tocar, no se muestra nadie. Estaba Valdés Chaborro cerca. De todas formas se deja pasar algunos segundos. Momentito, le dice el árbitro del partido, lo va a amonestar a alguien. Roja. Es así, Federico fue expulsado uno de los camilleros del club Sol de América por una actitud de disciplina y lo echó el árbitro del partido con esa tarjeta roja. El camillero no puede ser, el camillero en teoría es de Guaraní. Sí. Ha de ser uno de los integrantes del cuerpo técnico. Del staff, sí señor. Alguien que estaba allá en el banco de suplentes. Entiendo que el camillero... Es así. Sí. Parte del staff del Club Sol de América. Claro.
Es como una imagen que corrió vía redes sociales en estos días. No sé si era tan real, porque a veces los muchachos pueden cambiar el sentido de las imágenes. Un árbitro que sacó tarjeta roja a un periodista que estaba en campo de juego en Perú. Sí. Vi la imagen viralizada, pero tampoco sabemos el contexto. Sí, por eso. ¿Cómo se realizó? Pero en realidad eso no se puede hacer. O sea, la tarjeta roja, las tarjetas amarillas y rojas se extienden hasta los integrantes del cuerpo técnico. Claro, los participantes de la planilla. Los que están en la planilla, claro. Sí, Iván. Está tocado, está en el piso el futbolista Franco, Juan Franco de Guaraní. Parece que no va a continuar más las noticias para el equipo de Gustavo Costas y pisa con dificultades. Ahora se retira del campo de juego para ser asistido. Juan Franco lesionado, acciones paralizadas, de vuelta muy cortado el segundo tiempo. Hasta aquí será pelota para Sol de América. El partido lo gana Guaraní 2-0. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario. Precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Javier Bucarín 14 de mayo, se lo cobra con teléfono 64 50 47. Seguinos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Creo que se viene Guillermo Benítez en el legendario. ¿Sí, Genaro? Sí, señor. Campeonato de la división intermedia final del partido entre Tacuarí y Ameliano. Victoria de Ameliano por el marcador de 2-1. A los 97 del partido fueron expulsados 2 jugadores de Tacuarí, Federico. Hablando de expulsados, se va expulsado Ferreira, Iván. Es así, doble amonestación para el futbolista capitán del equipo de Sol de América. Estamos hablando de Edgar Ferreira, quien fue amonestado en 2 ocasiones y recibe esa tarjeta roja. Se va a producir el cambio también en el conjunto local. Se prepara para ingresar el futbolista número 13, Guillermo Benítez, y no va a seguir Juan Franco, quien está bastante tocado, y se va a producir en estos instantes el cambio. Se queda con un jugador menos el equipo de Sol de América. Expulsado Ferreira, Benítez a la cancha en reemplazo de Franco, segunda variante en el legendario. Tiro libre ahora para Guaraní. No hay asado sin choriqueso, Chorti, embutidos Chorti, qué buenos que están. Llegó el nuevo Queselay de Trébol, queso cremoso para untar, Queselay con 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Benítez como lateral derecho, así como contra Olimpia, Julio. Sí, como lateral derecho de emergencia en esta ocasión por la salida debido a una lesión de Juan Franco. En aquella oportunidad fue por una cuestión de estrategia. Sí. Había jugado, había arrancado, sí, por una cuestión táctica, había arrancado de lateral derecho. A mí particularmente no me gusta porque es muy zurdo, el diestro prácticamente lo tiene para apoyarse, para pararse Guillermo Benítez, que aquí es víctima ya de una infracción. Se pone bastante nervioso Sol de América, que ya lo perdió a su capitán Edgar Ferreira por doble tarjeta de amonestación, y aquí es amonestado el otro volante de marca o mixto que tiene el equipo solense, que es Diego Valdés. No, es Joel Jiménez, el número 4, el que recibe Federico, la tarjeta amarilla. Sí, señor. Amonestado en el conjunto de Sol de América el número 4, estamos hablando de Joel Jiménez, es el tercer amonestado en el partido. Recordemos, habían sido amonestados Iván Villalba, fue expulsado recientemente Edgar Ferreira y ahora recibe la tarjeta amarilla. Tiro libre para Guaraní, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club del tiempo de juego, 16 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado, el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón, detergente lavavajillas de Citrón. Va con la pelota sobre la derecha, Casal para Sol de América, jugó para Gustavo Noguera. Noguera al medio y trata de salir con el balón Martínez. Martínez para Sol de América, marcó Keco Villalba. Ganó Villalba con la pelota, va Villalba, falta contra el jugador de Guaraní. Será tiro libre para el legendario en campo rival. Buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital, abre una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Nosotros cliente venimos que está buscando en tu navegador, busca Itaú Cuenta Digital. Edgar Ferreira es el tercer expulsado de Sol de América en el torneo. En la fecha 3 expulsaron a Joel Jiménez por doble amarilla ante River. Esto tras la intervención del VAR en la acción que determinó penal a favor de River en la última pelota del partido, aquel penal marcado por Pablo Ceballos. En la fecha 7 fue expulsado Franco Costa por roja directa a instancias del VAR. Esto ante Sportivo Luqueño.
Es la primera vez que sin VAR expulsan a un jugador de Sol de América en el torneo. Por doble amarilla dejó la cancha el jugador Ferreira. Será pelota sobre la derecha en ataque de vuelta para el legendario. Gana Guaraní 2-0. Muy cómodo el trámite del partido hasta aquí para Guaraní, Julio. Bueno, prácticamente ya historia liquidada. Tendría que ocurrir una catástrofe para que Guaraní pueda perder la brújula, el manejo de este partido, más todavía con la expulsión de Edgar Ferreira. Ahora se ve obligado Osvaldito Martínez a bajar, a jugar de doble 6 allí en compañía del Mudo Valdés, volanteando por derecha siempre Iván Casal, haciendo el mismo trabajo por izquierda Matías Pardo y dejando arriba a Nildo Viera. 4-4-1 es el sistema táctico después de la salida por la segunda amonestación por la roja de Edgar Ferreira. Amonestado Ángel Benítez en Guaraní, Iván. Es así, fue amonestado el 16 Ángel Pirayú Benítez en la escuadra del Aborigen. Es el primero de Guaraní y el cuarto del partido. La pelota en ataque para el legendario con Josué. Y va Guaraní para el tercero. Josué pasó para Ferfer a la izquierda. Desde el piso sacó el jugador de Sudamérica. Insiste. Keco le dio Josué al arco. La pelota cerca del palo. Se divierte en ataque Guaraní. Culmán comenzó la jugada. Le quedó un rebote. Él fue el que sacó el remate final. Estuvo cerca del tercero, Julio. Bueno, falta una eternidad. Falta muchísimo para que termine el partido y Sudamérica ya tiró la toalla. Como se dice comúnmente y utilizando una frase boxística, definitivamente está en la lona el equipo azul, ya no tiene contención, ya no tiene marca. Remarcábamos lo de Osvaldito Martínez, que está jugando como un segundo volante central, no siente la marca, está muy alejado del área adversaria, allí no puede generar absolutamente nada. Guaraní se divierte y en cualquier momento puede llegar otra conquista. Cambio en Sudamérica, Iván. Es así la última modificación en la escuadra del Lanzarín. Se retiró con la casaca número 14 Iván Casal y en campo de juego el ex Cerro Porteño número 9 Luis Leal. Arriesga para la parte final Almeida, que se quedó con 10 tras la expulsión de Ferreira. Leal y Viera en el ataque. Va Sol de América. Lo buscaron a Leal para su primera participación del partido. Cabezazo defensivo. Córner para Sol. Pinorense, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pinorense. Pinorense limpia, desinfecta y perfuma. Será pelota en ataque para el equipo de Sol de América, que busca el descuento, va al centro, al segundo palo, cabezazo Servio. Servio se queda con esa pelota, balón que fue el segundo palo. Apareció el cabezazo de Mudo Valdés, atento estaba Gaspar Servio, Julio. Bueno, en este tipo de jugadas sí puede inquietar Sol de América. Igual a mí me parece que se apoya el futbolista de Sol. Hablo del Mudo Valdés allí por el hombro prácticamente o contra el hombro de Roberto Fernández. Yo creo que si es que se convertía en gol esto se iba a anular o se iba a cuanto menos chequear, pero a través de la táctica fija después de muchísimo tiempo volvió a inquietar el visitante. Marcamos el tiempo de juego en Tus Bocas. Unión Fútbol Club, el tiempo de juego 20 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2021 por la R800. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales Matiris, el que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Falta cobra el árbitro del partido. Estaba ahorrativo Carlos Polverites con las tarjetas y ahora empezó a repartir más que las tarjetas de 15 años. ¿Quién es el amonestado ahora, Iván? Estamos hablando del 18, Jorge Valdés Chamorro, el segundo amonestado en el conjunto de Guaraní. Recordemos, había sido también amonestado Ángel Pirayú Benítez. La falta fue contra Pardo. Continúa el juego con la victoria de Guaraní 2-0 sobre Sol de América. Iba Guaraní para el tercero, Keco Villalba, y el centro Ferfer cabecea. La pelota por encima del travesaño. Guaraní más cerca del tercero que Sol de América del descuento, Julio. Bueno, una relación de causa y efecto de esto. Porque Sol de América va arriba, trata de salir, trata de apretar un poquito más hacia adelante y deja espacios. Guaraní está muy preciso con sus hombres habilidosos. Hablamos de Josué, del Keco, de Valdés Chamorro, que están con las luces prendidas. El centro para Fernando Fernández totalmente solo allí. Era más fácil embocar y sorprende realmente porque suele ser infalible en este tipo de jugadas Fernando Fernández, que cabecea muy cerca del travesaño.
Cayó Nildo Viera Leal, pide una tarjeta, o no sé si lo que pide es penal. Morel lo cruzó a Viera, será tiro libre a la entrada del área, tiro libre para Sol de América. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llámanos al 219-0209, ingresa a www.reader.net.py. Y sí, fue amonestado Morel, ¿no? Federico. Sí, señor. Se calienta el partido y fue amonestado el futbolista número 8 de Guaraní, Jorge Morel. Bueno, ¿cuántas tarjetas? 3 en Guaraní y 3 en Sol de América. Claro, Ferreira ya no está en cancha. Es decir, tenemos a 5 amonestados en cancha en este momento. Tiro libre para Sol de América. Le va a pegar Osvaldito Martínez. Sonríe Martínez, que le va a pegar esa pelota con pierna derecha. Tiro libre para Sol de América, que busca el descuento. Subió Mudo Valdés, también está Viera, también está Leal dentro del área. Le pega Martínez, 3 hombres en la barrera. Autorizará Carlos Paul Benítez. Toma ubicación el árbitro del partido. Y va Osvaldo Martínez, buscando descontar para el equipo Danzarín. Le pega Osvaldito, va el remate al arco muy alto, arriba y afuera. Saque de portería, va a sacar Servio para Guaraní. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram, escribinos en el WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Ningún futbolista de Sudamérica disputó los 13 partidos. Hablamos de los duelos que antecedieron a este. El que más minutos en cancha y más partidos tiene es Edgar Ferreira, quien recientemente fue expulsado. 13 partidos con este, y hasta antes de este partido tenía 1028 minutos en cancha. Fue titular y jugó los 90 minutos en 10 partidos. Jugó 66 en la fecha 7 y 62 en la fecha 9. Son los números de Edgar Ferreira, que también creo marca a las claras que Sudamérica no encontró para nada un equipo, porque hablamos de un solo jugador que ni siquiera ha jugado los 13 partidos, Julio. Sí, de lo mejorcito que ha exhibido Sudamérica también, el más regular sin duda alguna, Ferreira. Miguel Benítez para Guaraní, va al centro, pelota al segundo palo, sacó a tiempo el defensor de Sudamérica, complementa Noguera. Noguera tratando de salir para el equipo Danzarín. Salto de vuelta Benítez y el pase para Ferfer. La va a pelear ahora Valdés Chamorro. Anticipa Pardo para Sudamérica, se la lleva Matías Pardo. Pardo a la derecha para Leal. Leal y va al ataque para Sudamérica. Leal de vuelta para Pardo, pega en el jugador de Guaraní, lateral en ataque para Sol Sivan. Para complementar la información también con respecto a los goles, recordemos que antes de este partido Sol de América tenía 20 goles en contra, ahora recibió 2 goles y entonces tiene 22 en su contra. La pelota va por línea final, será saque, no, será córner, tiro de esquina. No se confunda, Julio, córner, tiro de esquina para Sol de América. Cubos de Lasca, Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% el gol en sangre. Cubo, tómalo antes y sentite bien después. Cubos de Lasca. Osvaldo Martínez le pega, va al córner desde la derecha, el centro, cabezazo defensivo, quita el jugador de Guaraní, intentaba Josué de contragolpe, va el remate al arco del hombre de Sol de América. La pelota por encima del travesaño, probó Matías Pardo, saque de portería, va a sacar Servio. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club, el tiempo de juego, 25 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. Saque de meta, saca Gaspar Servio para Guaraní, gana el legendario, 2 Guaraní 0, Sol de América. Vivimos en Tigos Apertura 2021 por la R800, ¿sí, Genaro? Sí, señor, hablamos del campeonato de la Primera División B de nuestro fútbol. 12 de octubre de Santo Domingo le ganó el local a Olimpia de Itá por el marcador de 1-0. 3 de noviembre con 3 de febrero empataron 1-1. Recoleta perdió ante Martín Ledesma en el barrio Recoleta de Asunción por el marcador de 1-0, Federico. Ataca Sol de América, va con la pelota Pardo para Viera por la izquierda. Viera más al medio para Osvaldito Martínez, va Osvaldito, sale a marcarlo Roberto Fernández. La tiene Osvaldito, cambia, juega a la derecha para Noguera, marca Miguel Benítez, ganó Benítez. Quedó sentido Noguera, que siga, dice el árbitro del partido. Y va Guaraní con Miguel Benítez. Benítez se lleva el balón por la izquierda. Benítez hace la pausa, se frena todo porque está caído Noguera. Claro, sin Noguera Sudamérica quedó con 9 en cancha prácticamente. Está dentro de la cancha, se toma del tobillo derecho. Lo van a atender, acciones paralizadas. 26 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní 2-0. Cubos de Lasca, Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% el gol en sangre. Cubo, tómalo antes, sentite bien después. Cubos de Lasca. Federico. Sí, señor. Y toda la banca de Sol de América reclamó la tarjeta amarilla para el jugador de Guaraní. Ya se repone de a poco el futbolista de Sol de América.
Noguera, el que está caído, reclamaban por la falta de Miguel Benítez. Este es el 8º partido en el que a Sol de América le marcan el primer gol. ¿Sabe cómo le fue en los 7 anteriores, Julio? Perdió los 7. Perdió los 7, es bastante larga la lista, por eso lo dejo por allí. Pero las veces que Sol recibió el primer gol, perdió. Y aparentemente esto se va a extender con el partido que ya está en la parte decisiva. Está ganando Guaraní 2-0, Julio. Bueno, una demostración, los números no mienten, números fríos, pero que reflejan realmente que son la elocuencia de que a Sol de América le cuesta muchísimo levantarse después de recibir golpes. Y evidentemente eso también se traslada en el aspecto futbolístico. Ataca de vuelta Guaraní, Marcos con esa pelota Villalba, cubre izquierda para Joel Jiménez, Jiménez intentando la salida, corto Guillermo Benítez, Benítez para Keco Villalba, Villalba con el balón, Villalba pasó para Valdés Chamorro, y va Guaraní buscando el tercero, Benítez y el pase corto para Valdés Chamorro, pelota más atrás para Pirayú Benítez, y ahora de vuelta Valdés Chamorro, va Valdés Chamorro, pasó para Benítez para Pirayú, y aquí va Ángel Benítez, pasó para Josué, de vuelta para Pirayú, sobre la izquierda se muestra como opción de pase Miguel Benítez, pelota retrasada, y va Guaraní con Benítez sobre costado izquierdo, este es Josué recibió, lanzó el centro, Ferfer estaba dentro del área, marcó, sacó a tiempo Villalba y saca para Sol de América. En la República de Luque los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen Rosario, precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Javier Bugarín 14 de mayo y se lo correrá con teléfono 645047. Seguinos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Ataca Sol de América por la derecha con la Pantera. Leal va, Leal el centro, el segundo palo. Cruza Guillermo Benítez y la roja por línea final. Será córner, será tiro de esquina. Cubrió a tiempo Benítez. Creo que era Pardo quien intentaba cerrar. Córner que ya se hizo Pardo. Jugó para Osvaldito. Va al centro con pierna derecha. Pelota cerrada. Cabezazo defensivo del central aurinegro. Josué Colmán colaboró y ahora la tiene Mudo Valdés. Valdés con la pelota. Valdés para Sol de América. Pelota sobre costado izquierdo para Pardo. Pardo y está cerca Osvaldito. Y aquí va Pardo con la pelota. A sus espaldas pasa Joel Jiménez. Va a ser retrasado para Osvaldito. Osvaldito para Sol de América. Osvaldito pasó por la izquierda con peligro para Viera. Le pega el remate al arco. La pelota se desvía. Va al córner. Intentó Viera. Será córner para Sol de América, Julio. Bueno, qué buen pase filtrado allí por Osvaldito Martínez. La inteligencia allí para poder captar el momento exacto en el que le marcaba el pase. El futbolista Nildo Viera, que acomodó bien la pelota, dominó bien, pero definió tarde. Pelota en ataque, cabezazo defensivo, rechaza el balón Morel para Guaraní. Insiste Sol de América con el balón, el jugador Valdés. Valdés juega para Portillo, Portillo levanta con pierna zurda, cabezazo defensivo. Quedó el rebote para Viera, le puede pegar Leal. Ahora Viera por la derecha para Noguera. Y va Sol de América tratando de quemar los últimos cartuchos. Va al centro, saltó, Leal le quedó a Viera, marcó, sacó a tiempo el jugador de Guaraní. Hubo una mano en la acción previa y será tiro libre dentro de su área para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club, el tiempo de juego 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América. Parte final del partido. Vivimos, sentimos apertura 2021 por la R800. Muy asado, cinturón y queso Chorti, embutidos Chorti. Qué bueno que están. Llegó el nuevo queso, el triple queso cremoso para untar. Queso Ley con 44% menos de grasa y 55% menos de calorías. Guillermo Benítez con la pelota pasó para Tehue por la izquierda para Miguel Benítez y va Josué Colmán. Colmán eludió a su marcador y tiene espacio, le puede pegar. Y va Josué dentro del área, pasó para Ferfer. ¿Por qué no le pegó al arco? Me parece que tenía mejor panorama para buscar su gol, Julio. Bueno, es lo que siempre se le cuestiona a Josué Colmán. No es nuevo esto. Cuando tiene que definir, él busca alguna asociación. Cuando debe tocar su pelota, buscarle a alguien más, se define él. La falta de resolución de Josué Colmán, que arrancó bien y terminó mal. Vale Ali el remate al arco, la pelota por línea final, será saque de portería, va a sacar Servio para Guaraní, 31:30 del segundo tiempo. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado, el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón, detergente lavavajillas Citrón. Guaraní en lo que va del torneo recibió 20 goles, 16 le hicieron a Gaspar Servio y 4 a Davis Vázquez. 6 en el primer tiempo, 14 en el segundo. Y ojo a este dato, si esto se confirma, va a ser el segundo partido en el que Guaraní mantenga la valla invicta. Hasta aquí, la única victoria sin recibir goles fue contra River Plate, 2-0 por la fecha 11.
Me parece que Servio tuvo mejores números en la temporada anterior y no creo que sea culpa exclusivamente de Servio, por supuesto. No, totalmente, no. Aquí, más allá de que evidentemente no es la misma campaña de Gaspar Servio, que ha tenido altibajos también en esta temporada 2021, hay que decir que el equipo de Guaraní resintió mucho comparativamente al año pasado. Ha tenido muchas concesiones defensivas, muchos jugadores que no están en su nivel habitual. Valdés Chaborro con la pelota, pase de Benítez para Pirayu Benítez. Va Benítez con el balón, Benítez para Keco Villalba. Villalba jugó más atrás para la salida de Morel. Morel desde el fondo para Guaraní. Morel levantó pelota larga para Josué Colmán. Corre Josué y Ferfer está cerca del área. Y va Guaraní con peligro, quiere el tercero. Josué con la pelota, le pega o no Josué. Dejó a la derecha para Guillermo Benítez, ingresa al área, va Benítez intenta amagar, sacó el remate. La pelota por línea final. Le pegó con pierna zurda Guillermo Benítez. Entró por la zona derecha, amagó a su marcador, sacó el remate de zurda. El balón afuera, Julio. Bueno, ya no responde físicamente Sudamérica. Hay algunos jugadores que ya no vuelven, que ya no regresan, que por ahí van un poquito al ataque. Ya no retornan para hacer la cobertura. Se divierte Guaraní tocando de lado a lado la pelota. Un gran cambio de frente. De vuelta de Jorge Morel, Josué Colmán, que tuvo todo el tiempo del mundo para definir. Otra vez no se tuvo confianza. Terminó definiendo Guillermo Benítez de zurda la pelota que pasó cerca. Nildo Viera para Pardo y va Sudamérica con Pardo. Pardo por la izquierda. Saca el remate a cualquier parte. Se fue abriendo, sacó el disparo. Pelota afuera, saque de portería para el legendario. Buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital. Abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Nosotros cliente venimos que está buscando en tu navegador. Busca Itaú Cuenta Digital. Va a sacar Gaspar Servio para Guaraní. Gana el legendario 2-0. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Le queda una variante a Guaraní. ¿Se mueve alguien allí cerca del banco de suplentes, Iván? Se moviliza la banca de Guaraní y aún no ordenó el cambio Gustavo Costas. Recordemos, había ingresado Rodrigo Quintero y también Guillermo Benítez. Están Nicolás Maná, Víctor Yasanti, Néstor Esteche y Antonio Marín, además del portero de refresco David Vázquez. La pelota va por línea final, será córner, tiro de esquina, era Quintero quien cubría en esa zona, tiro de esquina ahora para Sudamérica. Matiris te protege los mosquitos y el dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales Sticks Matiris. El que sabe, Matiris, efecto superior contra insectos. Le pega Pardo para Sudamérica, Pardo y el centro, pelota cerrada, cabezazo defensivo de Ferfer, colaborando en el primer palo. El rebote le queda a Osvaldito Martínez jugó más atrás, pasó para Iván Villalba para Sudamérica, levanta Villalba con pierna zurda, pelota cruzada, cabezazo defensivo de Miguel Benítez, sale para Josué Colmán y va a la contra con Josué y la pelota larga, corta de vuelta Villalba pasa para Mudo Valdés a la izquierda para Pardo para Sudamérica, la tiene Pardo levantó, salta Viera, cabezazo defensivo de Morel, ganó Morel, jugó para Tehué, marcamos el tiempo de juego en Dos Boca. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2021 por la R800. Hay una manera más rápida, más libre para navegar por internet de fibra óptica de Reader Internet. Llamanos al 219-0209 o ingresa a www.reader.net.py. La pelota en la salida del equipo de Sol de América. Falta como el árbitro del partido. Falta de Guillermo Benítez. Gustavo Costa sigue dando indicaciones. Será tiro libre para Sol de América. Parte final. Estábamos cerca de los 36. Sigue la victoria del Indio 2-0. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en el Facebook, Instagram o escribinos al WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Ataca de vuelta Sol de América con Noguera. Cruza tiempo, rechaza el defensor de Guaraní. Con este resultado Sol de América se queda con 101 puntos en la tabla de promedios. River 97. Si River le gana mañana a Libertad, alcanza 100 y se va a poner a 1 de Sol de América. Y qué lucha pareja tendremos hasta el final. Y ojo que Luqueño está por ahí nomás. 103 tiene Luqueño. En este momento le saca 6 de ventaja a River. Así está la lucha por la permanencia. Uno desciende y uno va a jugar la promoción contra el cuarto del torneo de la intermedia, Julio. Sí, está candente el tema. Y nuestro compañero Cristian Rivarola preguntaba en el grupo, si es que pierde, se va a Ever Almeida. Yo creo que no pasa por el cuerpo técnico.
definitivamente. Es un problema mucho más complejo. No, definitivamente no. Lo pueden sacar, pero creo que esa no va a ser la solución. No va a cambiar nada. Ferfer, claro, ese es el tema. Por eso a veces decimos, hay que hacer también exámenes para los dirigentes, hay que evaluar a los dirigentes. Cuando el dirigente se equivoca también tiene que irse a su casa, pero eso generalmente no pasa en el fútbol paraguayo, Julio. No. La autocrítica no figura en el léxico de los dirigentes deportivos Federico. de nuestro país. Generalmente el primer fusible, y eso es acá y generalmente en la mayoría de los países, ¿verdad? Son muy pocos los países, los equipos en donde se realizan realmente los procesos, pero el primer fusible siempre es el entrenador. Sí, Iván. Se viene Antonio Marín en Guaraní. Antonio Marín ingresará en el legendario que está cerca del tercero. Va Keco Villalba. Perfira a la derecha. Villalba al arco. La pelota por encima del travesaño. Iba a ser un golazo. Ferfer estaba bien posicionado, pero Keco quiso hacer una de lujo. Se lo perdió Keco. Se salvó Sol de América, Julio. Bueno, que coqueteó con el lujo aquí porque quiso hacer un golazo. Keco Villalba. A mí me parece que se excede un poquito, es cierto, estaba adelantado allí, achicando también el ángulo de remate, había espacio suficiente para meter por encima del golero, pero del otro lado estaba solito, completamente solo, acompañando en línea paralela, habilitadísimo el futbolista Fernando Fernández. Era cuestión de darle y que este empuje la pelota. Estaba desperdiciando muchísimo el equipo aurinegro. El cambio en Guaraní, Iván. Y fue el último lujo del 17, Daniel El Keco Villalba, porque se acaba de retirar y permite el ingreso del 21. Estamos hablando de Antonio Marín, mejor dicho, el hombre de la ciudad de Concepción. Eso sí, a diferencia de cuando había llegado recién y cuando comenzó el torneo, ahora está en un muy buen momento Daniel Keco Villalba, Julio. Sí, mejoró bastante. Hoy en día está lúcido con la pelota, está rápido. Josué Colmán para Guaraní, 3 contra 3, va Josué al arco, la pelota cerca del travesaño, prueba Josué, prueba Guaraní de todos lados, estuvo cerca de vuelta el tercero, Julio. Bueno, es que el partido está roto, ya prácticamente no hay mediocampo, está partido en dos Sol de América, por un lado la defensa, por el otro lado el ataque, con pelotazos prácticamente va llegando por momentos el equipo de Sol de América, y en la réplica ya no tiene contención el equipo danzarín para retener los ataques del aurinegro. Ataca Sol de América con Leal, Leal con la pelota, pasó por Osvaldito, Osvaldito cerca del área, pase para Leal, corta Roberto Fernández, se rechaza con pierna zurda, y otra contra con Ferfer, Ferfer con el balón se la lleva, y va Guaraní buscando el tercero del partido, hacia la izquierda jugaron para Josué, Josué con el balón, por la derecha pica el jugador Valdés Chamorro, va Valdés Chamorro y el pase al medio, desaprovechó Guaraní, una clarita, sí, Genaro. Sí, señor, y en la próxima fecha el conjunto de Guaraní va a estar visitando al equipo deportivo luqueño. El sábado va a ser el partido, sábado 8. Por su parte, el equipo de Sol de América va a estar jugando el domingo 9 ante Olimpia en Para 1. ¿Cuándo juegan Olimpia y Cerro la siguiente fecha, Genaro? Ahí decía, ¿Olimpia? Olimpia va a estar jugando el domingo desde las 17:45 en Para 1, recibiendo a Sol de América. Y Cerro Porteño va a estar jugando el día sábado desde las 20 ante Nacional en el Estadio General Pablo Rojas. Ahí está, Cerro Nacional, partidazo, Sí. 26 Cerro, 25 Nacional. Bueno, de Otro ahora más todos son partidazo, partidos. otro partidazo, Sí. Federico. Libertad va a estar recibiendo al duro 12 de octubre de Itagua. Mira, 12 está en un dulce momento, ¿eh? Sí. Y ojo, a Libertad no le va a ser fácil River mañana tampoco. Todos estarán pendientes a ese partido, pero no le será nada fácil a Libertad River Plate, que es cierto, en el campeonato local es uno, en Copa Sudamericana es otro, pero querrá sumar puntos para salir de la zona roja del descenso. Ataca Sol de América, la pelota pega en el jugador de Guaraní, marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 41 minutos de esta segunda etapa, y el marcador indica a Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América a 4 minutos. Va a ser lo que agregue el árbitro del final del partido. Lo gana el legendario. Vivimos, sentimos, apertura 2021 por la R800. Cuba es el Asca. Cuba es una bebida que reduce entre 50 y 80% alcohol en sangre. Cuba, tómalo antes, sentite bien después. Cuba es el Asca. Sin darnos cuenta, Julio, ya estamos en la recta final de la apertura y en la recta final del semestre. Comenzó mayo y de hecho a Olimpia, Cerro, Libertad, River y 12 de octubre le quedan 8 partidos. 8 Sí. partidos en un mes. Un calendario bastante ajustado, pero esto ya termina en un mes. Rosario de partidos.
Ataca Sol de América, rebata al arco, pegó en el travesaño, le queda Viera el rebote y corta tiempo el jugador de Guaraní. Tras un tiro libre, la pelota pegó en el travesaño y va a la contra Josué Colmán por la izquierda. Josué con la pelota para Guaraní, cubrió a tiempo el defensor de Sol de América, se lo perdió Josué. Era una clarita para que Guaraní liquide el partido. Antes un remate del jugador de Sol de América que pegó en el travesaño, Julio. Bueno, una media chilena termina haciendo allí el futbolista de Sol de América. Iba a ser un verdadero golazo. Por esos avatares del fútbol, por esas cosas de la vida, no termina convirtiéndose el descuento de Sol de América. De milagro se salvó Guaraní, que en la réplica desperdició otro gran contragolpe. Va con el balón Morel con la pelota en el círculo central de la cancha. Morel pasó por la derecha para Guillermo Benítez. Benítez con la pelota. Va Benítez y el pase retrasado. Benítez juega ahora en dirección a Rodrigo Quintero. Quintero más atrás para Servio. Servio con la pelota fuera de su área, cerca de los 43. Sigue la victoria del legendario 2-0. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario. Precio para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Llámanos al 6450-47. Seguinos en las redes sociales. En Luque está Comercial Virgen del Rosario. Ferferi pedía Antonio Marín dentro del área. Atrapó el portero Gavilán. Sol de América bastante descubierto atrás, Julio. Bueno, ya por eso decía hace rato, ya prácticamente partido en dos. Por un lado, volcado al ataque con pelotazos, tratando de sortear prácticamente esa escala llamada mediocampo. Y después, a la hora de defender, ya casi nula contención. Ataca Sol de América, el remate de Viera, pega en el defensor de Guaraní. Leal bajó esa pelota, le pegó Viera. Servio salió a gritar a sus compañeros. Será córner para Sol, Julio. Ahora, la ineficacia de Guaraní también hay que destacar, ¿eh? Ya ha tenido una infinidad de oportunidades. Por enésima vez recién se equivocó Fernando Fernández queriendo cederle el pase a Josué Colmán. Córner, tiro de esquina, va el centro. Servio saca con los puños. Ya hubo falta en ataque. Tres jugadores caídos. 2 de Guaraní, 1 de Sol de América. Va a sacar Servio para el legendario. 44 del segundo tiempo. Sí, señor. Son 4 jugadores que están caídos. Tremendo manotazo de Gaspar Servio para tumbarlos todos por el suelo. Bueno, 2 de Sol de América, 1 de Guaraní. Y el otro es Morel, pero en realidad Morel ya no participó de la última jugada. Y sí, casi un efecto dominó tras la caída de Servio, que hizo tumbar a los demás jugadores en el campo. Bueno, estuvo al borde de cometer penal también Gaspar Servio, que salió con todo para despejar esa pelota. Y se lo lleva por delante primero a Milciades Portillo. Y a su vez golpea contra la humanidad de Guillermo Benítez, quien quedó bastante sentido allí dentro del área de Guaraní. Sí, señor. Y fue el que más golpe recibió, que más resintió el impacto de esa salida de Gaspar Servio, ya que sigue tendido y sigue recibiendo asistencia médica por parte de la sanidad de Guaraní. Veremos si adicionan minutos. Ahora acaban de exhibir el cartel luminoso y se van a jugar 4 minutos más. ¿Quiénes son los otros caídos, Iván? ¿Podés identificarlos? En realidad, el único que está ahora sentido es el futbolista, el 13 de Guaraní. Estamos hablando del lateral Guillermo Benítez. Ahí está Benítez, el que está caído en este momento. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club, el tiempo de juego, tiempo cumplido. 45 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 2 Guaraní, 0 Sol de América. Gana el legendario. ¿Cuánto más se va a jugar, Iván? 4 minutos más, señor Federico Villalba. Y aquí fue amonestado número 10 de Sol de América. Y es el cuarto en el equipo danzarín. Estamos hablando del 10 Osvaldito Martínez. 9, varias tarjetas. Esta sería la séptima. Contando también esa amonestación al cuerpo técnico de la expulsión en Sol de América, que sufrió 2 expulsiones. Bueno, le dijo algo Osvaldito a Carlos Paul Benítez. Igual me parece necesario. Carlos Paul se le acerca, lo mira con cara mala, le pone la mano con el gesto de que está hablando demasiado prácticamente frente de él. O sea, no es porque sea Osvaldito Martínez, puede ser Osvaldito Martínez, Juan Pérez, pero no
No me parece correcta también la actitud del árbitro, de quien ya se han quejado bastante los protagonistas del mundo fútbol en cuanto al trato que reciben de Carlos Paul. Como árbitro empezó bien, se fue quedando por el camino, pero me parece que no es necesario ese trato hacia el futbolista. No, lo que pasa es que también los árbitros tienen que entender que los jugadores están con una alta revolución, están a 1000 por hora, con las emociones realmente excitadas. Entonces tienen que entender también. Y aparte la falta de unificación de criterios en ese sentido. Ayer, por ejemplo, el árbitro del partido del Superclásico, Ever Aquino, no le sacó una tarjeta amarilla, para mí cantada, a Néstor Camacho, que fue vehementemente, le protestó una pelota, un tiro de esquina, que debía ser para Olimpia y que en principio dio como saque de arco. Y lo manotea Néstor Camacho, por eso, y hubo algo ahí. Ni siquiera le amonesta. Entonces, estamos hablando de diferentes criterios en acciones similares. Va a sacar el balón Servio, pelota para Roberto Fernández. Fernández pasó al medio, ahora recibió por la izquierda Miguel Benítez. Va a terminar el partido en algunos minutos. 47:45. Seguramente llegaremos hasta el minuto 50. Inicialmente se mostraron 4, pero se ha perdido más de un minuto para atender a quienes cayeron en la última jugada. Y aquí va Sol de América con Noguera. Noguera con la pelota, Noguera por la zona derecha. Gana Guaraní, pleito liquidado, salvo un milagro. Pelota por la derecha, intenta por esa zona Leal. Va Sol de América con peligro buscando el descuento. Va al remate al medio. Saca esa pelota el defensor de Guaraní. Complementa Benítez. Benítez con el balón. 48:15. Falta cobra el árbitro. Falta del jugador de Sol de América. Tiro libre para Guaraní. No hay asado sin toro y queso Chorte, embutido Chorte, qué buenos que están. Llegó el nuevo queso Trébol, queso cremoso para untar, queso con 44% menos de grasa y 55% menos de caloría. Tiro libre, va a sacar esa pelota Gaspar Servio. 48:40 del segundo tiempo. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado, el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Cintrón detergente de lavavajillas. Cintrón, el detergente de lavavajillas más poderoso. Creo que no va más en cancha Jorge Morel y va Guaraní con Josué Colmán. Josué, el remate al arco con pierna zurda, la pelota por encima del travesaño. Llegamos al minuto 49, esto va a terminar, Julio. Bueno, otra aproximación de Guaraní, de vuelta Josué Colmán, el protagonista. Se merecía un golcito Josué porque jugó un gran partido, pero siempre terminando de equivocar el camino a la hora de la definición. Va con el balón sobre la derecha, Villalba en la salida para Sol de América, sí. Se añadieron 2 minutos más, eso quiere decir que nos vamos hasta los 96. Y hay que acotar también que se retiró lesionado el número 8 de Guaraní. Estamos hablando de Jorge Morel, que es preocupación en estos instantes para el bando del Indio. 10-10 en estos últimos minutos. Fue expulsado Ferreira, lesionado, se retiró Jorge Morel. Falta y será tiro libre para Sol de América. La falta fue contra Pardo. Tiro libre para Sol de América hasta el minuto 51. Se juega 49:55 tenemos ahora. Buscando más facilidades con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Nosotros cliente venimos que está buscando en tu navegador. Busca Itaú Cuenta Digital. Tiro libre para el equipo Danzarín, que busca el gol del descuento, por lo menos el gol del honor. Esto se va a demorar, hay tiempo para una más, Robert. Pino Leche, crecer juntos es compartir, limpia, desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Osvaldito Martínez le va a pegar. Tiro libre para Sol de América. Tomó carrera Osvaldito. 50 minutos de partido. 4 hombres en la barrera. Balón ubicado en línea recta, la portería de Servio. A unos 22-23 metros aproximadamente. Autoriza Carlos Paul. Y aquí va Osvaldito. Va Osvaldito Martínez. Por el descuento le pega Osvaldito al arco. Servio controla esa pelota. Dio un pasito a su izquierda y atrapó el balón, Julio. Bueno, buena dirección en el remate, pero le faltó potencia. Tranquilamente amortiguó, embolsó esa pelota. Ni siquiera dio un rebote el arquero Gaspar Servio. Atento el portero Servio y esto va a terminar, señores. Servio y la pelota larga. El árbitro pitará al final del partido. No va más, dijo Carlos Paul Benítez. Victoria del Indio, victoria del legendario. Nueva derrota de Sol de América. Guaraní suma pensando en el acumulativo. Sol de América sigue sin sumar. River Plate está a 4 puntos de Sol de América. Hoy Sol continúa en zona de promoción. Lo ganó el legendario. Ganó Guaraní en 2 Bocas. Resultado final, torneo apertura, fecha 14. Guaraní 2, Sol de América 0.
Terminó el segundo tiempo. Lo relató Fede Villalba.